Ok. Muy buenas noches a todos los participantes. Es un placer darles la bienvenida a este evento virtual, el cual es un espacio de interaprendizaje. Mi nombre es Melanie y los estaré acompañando en este webinar, el cual lleva por título La importancia del agradecimiento y la comunicación. Bueno, sin más preámbulos, es para mí un placer presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Él es Julio Figueroa, quien es un comunicador social con experiencia en colectivos en riesgo de exclusión, migraciones e interculturalidad. También es experto en herramientas audiovisuales y nuevas tecnologías. Así también es formador de talleres de interculturalidad. Muy buenas noches, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El micro, Julio, está apagado. No te preocupes. Listo. ¿Qué Ok. tal? Quiero agradecer tu presentación, Melanie. También agradecer al Centro Peruano de Teatro, ¿no? por permitirme, ¿no? dirigirme a la audiencia, a la Universidad San Martín de Porres, nuestra alma mater también, por estar también por ahí presentes, a la Facultad de Ciencia de la Comunicación y al área de Relaciones Públicas, y saludar también a todos los presentes, ¿no? En este webinar, va a ser, creo yo, una de las primeras experiencias que voy a tener de esta naturaleza en el Perú. Hemos trabajado antes en... Tu micro, Julio. No te preocupes. silencia el micro solo. Hay fantasmas. Bueno, eso. Contaba que esta es una de mis primeras experiencias en talleres aquí en Perú. Esto porque he estado viviendo 20 años en España, de los cuales 5 años estuve estudiando un doctorado en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Soy también licenciado en Ciencia de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Colega aquí de Melanie, de Joseph, ¿no? Y bueno, de las personas también, algunas personas que veo por ahí que también seguramente han pasado por nuestra facultad. Bueno, el tema que me trae aquí es un tema que se ha puesto, conversaba antes off the record con Melanie, sobre la importancia que está teniendo la comunicación, sobre todo dentro del área empresarial, dentro del área corporativa, ¿no? Cuando yo empecé, te contaba mis comienzos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuando estaba ubicada ahí en la Avenida Brasil, recuerdo que prácticamente lo que se estudiaba era periodismo y relaciones públicas, o publicidad, perdón. Eran las tres partes, digamos, que componían la universidad. Y la mayoría de gente, cuando uno contaba, ¿no? Que estudiaba, que también esto lo estaba conversando con Melanie y se me quedó en la cabeza, era que cuando estábamos en una mesa y estábamos con la familia o con los amigos y cada uno decía, ¿tú qué estás estudiando? Ingeniería. ¿Tú qué estudias? Medicina. ¿Y tú qué estudias? ¿No? Nos preguntaban a nosotros y decíamos ciencia de la comunicación. Ah, periodismo, te decían, ¿no? Y entonces cuando me decían eso, a mí me quedaba picón, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Me quedaba picón porque la comunicación es un área muy importante en el desarrollo del lenguaje y la actividad humana. O sea, lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo, es la comunicación. O sea, el ser humano es un animal pensante, pero también comunicador. Entonces, todo comunica. Prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La historia misma comunica, ¿no? Por eso también estudié historia allá en Europa, porque me di cuenta que la comunicación estaba muy ligada a la historia de la humanidad. Y de eso un poco voy a conversar ahora con ustedes en este webinar, y como he dicho, de la importancia actual que tiene en las corporaciones, en las empresas, en el entorno laboral, no solo familiar, sino laboral, la importancia que está teniendo ahora la comunicación en la actualidad. Todo el mundo pide comunicadores. Antes eso no se daba, ¿no? Y esto tiene que ver mucho
con el desarrollo personal, con las inteligencias blandas, con muchos factores que han aparecido en esta última década y que están cambiando, revolucionando las relaciones humanas y las relaciones que tenemos, por ejemplo, en el área laboral. Así que voy a, después de esta breve presentación, voy a pasarles unas diapositivas que van a apoyar de alguna manera mi exposición, ¿no? Voy a compartir aquí. Aquí tenemos, a ver. Esto. Bien. Este webinar, como dije, pues se titula, ¿no?, La importancia del agradecimiento y la comunicación. ¿Por qué he querido tocar este tema del agradecimiento? Porque creo yo que es una parte fundamental, se está volviendo una parte también fundamental dentro de la columna vertebral, que es la comunicación en general y la comunicación corporativa. El rápido ingreso de las nuevas tecnologías han agarrado un poco de sorpresa a muchos, y de alguna manera, así como hemos ganado mucho en temas de tecnología y avance informático, por otra parte también hemos perdido ciertas habilidades en comunicación y también en la parte humana. Y el agradecimiento es una parte, creo yo, fundamental, primaria, dentro de este campo, ¿no? Hay otras partes, ¿no? Pero hoy me he querido centrar en este aspecto del agradecimiento y vamos a ver por qué. El agradecimiento, como estaba contándoles, es una cuestión, es una emoción humana universal que se ha expresado de muchas maneras a lo largo de la historia. Como les dije, por eso estudié este tema de la historia, porque veía que estaba muy ligado al tema de la comunicación y a la profesión que yo decidí llevar en mi vida, ¿no? Por ejemplo, en las primeras sociedades humanas, el agradecimiento se expresaba a través de rituales, ¿no? Por ejemplo, ahí he puesto una foto, digamos, dibujo, ¿no? Extraído, ¿no?, de la cultura antigua egipcia, donde se ve cómo se puede apreciar, ¿no?, el tema de estos rituales, ceremonias religiosas, y que tenían mucho que ver con el agradecimiento. Desde que el ser humano, por ejemplo, podemos ver las piedras de Stonehenge, por ejemplo, muy famosas, todos estos rituales tenían que ver con agradecer a algo por estar donde se estaba, ¿no?, en la situación. Por ejemplo, una buena cosecha, una victoria en una batalla, algún tipo de, o simplemente por el hecho de estar vivos. Por ejemplo, nosotros no tenemos que irnos hasta Egipto para darnos cuenta de estos rituales, sino también aquí mismo en Perú. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en las excavaciones que hay en la Huaca del Sol y de la Luna, en el norte peruano. Estuvimos ahí trabajando con parte de la Universidad Pablo de Olavide, y también con universidades de acá, de la Universidad Católica también estuvo presente. Estuvimos un par de veces ahí y estábamos estudiando pues la cultura mochica, ¿no? Y en la cultura mochica se puede apreciar en diferentes fases cómo se repetían estos rituales de agradecimiento a sus divinidades, ¿no? Ya lo digo, por una buena cosecha, por una victoria bélica, por diferentes razones, pero se veía, se podía apreciar, al igual que en la cultura egipcia, ese tipo de gratitud, ¿no? ¿Con esto qué quiero demostrar? Que siempre ha estado presente este tema en la historia de la humanidad, por ejemplo, en los griegos, los romanos, ¿no?, que también tenían sus festivales, ¿no? Por ejemplo, las famosas Saturnalias, y que luego han pasado al cristianismo. Muchas de las festividades romanas han pasado en la actualidad a lo que es, ¿no?, la religión cristiana. Ya en la historia moderna, digamos, ¿no?, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy popular, ¿no?, digamos, muy comercial, sobre todo en Norteamérica, que es el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es, como saben ustedes, una festividad que se celebra en los Estados Unidos, en Canadá, ¿no? La cual tiene una historia, ¿no?, que también es una festividad que celebra de alguna manera la llegada de los colonos ingleses a tierras americanas, y en principio mantuvieron muy buenas relaciones con los indígenas, con los pobladores autóctonos de esas zonas, y como ellos les ayudaron a establecerse, a estos colonos,
De alguna manera ellos quisieron agradecer eso, no solamente digamos, a Dios, sino también agradecer a las personas que los habían recibido, y por eso crearon este día que une de alguna manera las culturas que existen en la actualidad en Norteamérica, y lo denominaron el Día de Acción de Gracias. Todo esto se los digo para que de alguna manera ustedes vean la importancia, repito y quiero recalcar esto, del agradecimiento, que no es algo que sea de la actualidad, que sea algo ligero, y vamos a seguir viendo por qué, ¿no? Como ahí explico también, ¿no? En las sociedades actuales, por ejemplo, el agradecimiento se expresa de manera informal, ¿no? Las personas suelen decir gracias cuando alguien les hace un favor, les da un regalo, o simplemente les da una ayuda, ¿no? Y este agradecimiento se expresa de diferentes maneras que vamos a ver. Por ejemplo, también, en la actualidad, aún en nuestras tierras, se celebra el ritual del famoso pago a la tierra, ¿no? A la Pachamama, que se dice, ¿no? Este ritual ancestral que se practica en las comunidades indígenas en los Andes, y no solamente en los Andes, porque los migrantes que llegaron aquí a Lima y a la costa peruana trajeron también esas costumbres, y este ritual se sigue practicando. Hace poco, esto a manera de anécdota les voy a contar, nosotros trabajamos con el grupo de apoyo al sector rural de la Universidad Católica del Perú. Hay un área que se dedica, como dice su nombre, al apoyo al sector rural y también al cuidado del medio ambiente y de las energías renovables. Este grupo hace menos de un mes cumplió 30 años de existencia, y pues, como no podía ser de otra manera, entre las charlas y bueno, y celebrando un poco el aniversario, se hizo una ceremonia especial que prácticamente se celebra cada cierto tiempo, y es celebramos el agradecimiento a la tierra, porque como nosotros trabajamos también con la tierra, creo que era pertinente que se realice un ritual de esta naturaleza, así que dentro del área se hizo, digamos, una especie de fogata, ¿no? Con una serie de elementos, ¿no? Como ya lo saben, ¿no? Que pueden ser alimentos, flores, ¿no? Se hace una limpieza con humo, y luego también cada uno con una carta que escribió con un papel algunos deseos que tengamos nosotros para otras personas o para nosotros mismos, o para el planeta o el área. Los deseos que teníamos se virtieron digamos, en esa fogata que hicimos, en ese ritual, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Esto también para ponernos un poquito ya en nuestro lugar, ¿no? Y como decía yo, el agradecimiento está muy ligado a la comunicación y también está ligado a la filosofía. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el filósofo Sócrates, ¿no? Ya saben, esto de conócete a ti mismo, ¿no? Que es una frase muy importante de Sócrates. Él le enseñaba a su gente que una de las virtudes más importantes era la gratitud, ¿no? Y aquí hay una parte muy importante, ¿no? Porque Sócrates creía que el agradecimiento era esencial para una vida feliz y plena. Esto subrayen, para tener una vida feliz y plena. Si nos trasladamos, por ejemplo, a otro libro antiguo, seamos creyentes o no, tenemos también que en la Biblia, por ejemplo, también se menciona en varios capítulos el tema del agradecimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la famosa parábola del buen samaritano, donde también se enseña a ser agradecidos, ¿no? Y como dije ya, en la historia moderna, el agradecimiento se ha convertido en algo cotidiano y popular en nuestra vida, ¿no? Una cosita, si alguno tiene alguna pregunta, me la puede trasladar, o no sé si al final de mi exposición puedo hacer las preguntas, pero si me quieren también interrumpir, normal, ¿no? Yo agradezco las interrupciones también, porque eso quiere decir que están de alguna manera atendiendo o les interesa el tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, ya entrando un poquito más al tema profesional, ¿no? El agradecimiento, por ejemplo, en el entorno laboral, en nuestro entorno corporativo, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar, ¿no? Mucha gente ha venido a mí y me pregunta, Julio,
tenemos problemas, por ejemplo, de falta de motivación en nuestro grupo. Los chicos no están motivados, hay gente negativa, gente que no hay forma de conectar con las personas y están con el trabajo, se va atorando el trabajo de alguna manera y empiezan a haber conflictos también, conflictos entre personas, y esto obviamente no es bueno porque nosotros también como animales comunicadores no solamente comunicamos con el habla, sino también comunicamos de manera verbal y también no verbal. Nuestros signos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra sonrisa, comunica. Y cuando eso otras personas no lo ven, empieza también a haber cierto rechazo, ¿no? Que es algo que va ocurriendo y se va rompiendo, por ejemplo, el grupo, se va rompiendo también nuestro contacto. Si tenemos clientes, por ejemplo, también nos puede afectar en ese ámbito, ¿no? Entonces, el agradecimiento, ¿en qué nos puede ayudar esta palabrita mágica, ¿no? Primero, como estaba diciendo, ¿no? Si estamos en un ambiente, fortalece nuestras relaciones, ¿no? Fortalece el agradecimiento, el apoyo, las gracias, la gratitud, el reconocimiento, siempre es importante en todas nuestras relaciones desde que somos niños. No sé si ustedes habrán tenido, no sé cuál será la relación de todos con sus padres y madres, pero en nuestra etapa de formación es muy importante la gratitud y el reconocimiento. Si eso no se da en nuestra primera etapa de la vida, eso lo vamos a ir arrastrando hasta nuestra madurez. Muchas personas que conozco de mi entorno y de mi edad tienen problemas de reconocimiento. Yo le he decidido llamar a veces la crisis de los 50, ¿no? Porque yo tengo 50. Pero no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿no? Puede ser antes, puede ser un poco después, pero más o menos hay un periodo en que si nosotros no hemos recibido, no tenemos reconocimiento de parte de nuestro entorno, empezamos a desmotivarnos, empezamos a sentir que no valemos y no damos todo de nosotros. Y es más, si no nos reconocemos a nosotros mismos, también nos afecta en lo que hagamos personalmente y en nuestras relaciones. Por eso es importante el agradecimiento y en el fortalecimiento de nuestras relaciones. Mejora nuestra autoestima, también lo acabo de decir. El no reconocernos, el no decir que algo hemos hecho bien, por resumirlo así, no mejora o empeora nuestra autoestima. Esto de la autoestima, por ejemplo, es uno de los problemas que deriva en uno de los grandes males de la sociedad actual. Muchos ya habrán leído sobre la depresión, ¿no? La depresión es uno de los males del siglo XXI, y sobre todo acentuado por el tema de la pandemia. El enclaustramiento al que fuimos, ¿no? que estuvimos, desarrolló ciertas, vamos a ser un poco médicos, patologías, se puede decir, ¿no? Y entre esas, la disminución de nuestra autoestima. Una enfermedad siempre disminuye, algo que, como eso, siempre tiende a... Entonces, en la actualidad mucho se trabaja en ese tema porque es uno de las falencias que tenemos, de los males que tenemos en la actualidad. Generar confianza. Por ejemplo, el otro día les voy a contar una anécdota que me pasa mucho con mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi madre es una persona a veces un poco nerviosa. Las madres son madres a veces, ¿no? Y cada vez que yo cojo un plato, o voy a coger algo de la cocina, porque a veces, ¿sabes que en las sociedades, no, en las sociedades más conservadoras, digamos, la cocina a veces parece un lugar vedado para, por ejemplo, y no debería ser, ya cada vez no es menos, felizmente, para los hombres, ¿no? Así como la lavandería, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve, por eso que hay hombres que cuando ven una lavadora, dicen, ¿esto qué es? ¿No? Y cuando leen lo que dice, parece que son jeroglíficos, ¿no? Dicen, ¿esto qué es? Como, yo quiero solo que diga on y off, nada más, ¿no? Meten la ropa ahí y ya está, ¿no? Pero hay todo también una ciencia en la lavadora, ¿no? Y ese tema tiene que ver con la confianza. Entonces cuando mi mamá me ve coger un plato, dice, cuidado que lo botas, dice, cuidado que lo tiras. Ya en esa frase me está dando ya como que lo voy a tirar. ¿Y qué pasa al final? Lo tiras,
lo rompes. Donde yo aprendí a generar mi confianza en mí mismo. Por ejemplo, también cuando iba a un partido de básquet y quería lanzar la pelota ahí, al meterla en el aro, ¿no? Y te dicen, no la vas a meter, seguro la fallas. Y es verdad, y la fallas. ¿Pero es por qué? Porque te van restando y pierdes la confianza en ti mismo. Yo tuve la suerte, cuando estuve en España, porque me tenía que pagar mis estudios, de trabajar, por ejemplo, en bares y restaurantes. Yo agradezco en grande haber trabajado en bares y restaurantes, en la hostelería en España, en hoteles, bares, restaurantes, porque gané mucha confianza en mí mismo, porque a mí me decían que yo era incapaz de cargar un plato, de llevar platos, vasos, en fin, vajilla. Aprendí a llevar vajilla ahí en España, ¿no? O sea, a coger vasos en cantidad. Yo puedo recoger una mesa en 5 segundos. Por eso que cuando veo, esto tiene que ver mucho también con el trabajo actual, por eso que cada vez que voy yo a un restaurante, me quedo mirando y observando cómo trabajan los camareros y camareras. Y hay mucha deficiencia aquí en Perú en el tema de la hostelería, en el tema de atención al cliente. O sea, yo llego a un restaurante y muchas veces, antes de ponerme la comida, me han puesto el café. Eso es un poco extraño, ¿no? Yo digo, ¿por qué no me ponen la comida primero y después me tomo el café para sentarlo? Porque es muy extraño, te ponen el café primero y tienes que dejar el café aparte y se enfría el café. Pero bueno, eso son cosas que... Y además, como digo, la gente tiene, ¿por qué? A veces, noto que tiene miedo de atender, tiene miedo de hablar contigo, miedo de servirte a veces, ¿no? De ahora sé que lo voy a tirar, todas esas cosas se aprenden. Entonces, generar confianza es importante. Eso se lo ponía como un ejemplito así, ligerito. Aumentar la empatía. ¿Qué es la famosa empatía? ¿No? Esta es una de las palabrejas que se ha acuñado en estos tiempos, ¿no? Empatía. Tienes que tener empatía, ¿no? Ahora que tenemos casos, ¿no? De violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Te dicen, tiene que haber sororidad, tienes que ser empático, te dicen, ahora que hay bullying, por ejemplo, ¿no? Hay que ser empático con la gente, y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es empatía, no? La empatía también está muy relacionada con el agradecimiento, porque denota preocupación por alguien, ¿no? Me interesa. La empatía tampoco no tiene que ocurrir algo extremo, ¿no? Sino es parte del interés que despertamos y tenemos hacia lo que hace alguien, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos a la casa o llegamos al trabajo y no nos damos cuenta porque estamos pensando solamente en nosotros mismos y en lo que tenemos que hacer y nos importa un pito lo que está haciendo el de al lado. El de al lado intenta comunicarnos, decirnos, tengo un problema, necesito ayuda, muchas veces no con palabras, sino con la cara, con la mirada, y nosotros lo superamos, no nos damos cuenta y no somos empáticos, no somos agradecidos, ¿no? El agradecimiento no solo es porque alguien me hace un favor, porque alguien hace algo para mí. El agradecimiento es algo, como he dicho, por eso lo he explicado desde la historia, algo que es intrínseco a la comunicación, a nuestro ser, y no lo podemos o no debemos disociarlo de ello, ¿no? Eso es lo que significa ser empático, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí hablando, y si la gente no me está prestando atención, tampoco están siendo empáticos conmigo. Entonces yo me pongo triste. No, empiezo a perder autoestima. Y luego empeoro mis relaciones. Y me paro y me voy. No me está escuchando nadie, me paro, no les interesa, me paro. No estamos siendo empáticos, no queremos escuchar, que ese es otro problema de esta sociedad. Ya creemos que tenemos todo, que Creo tenemos que, todo, no creo que somos. Isa quiere comentar algo. A ver, lo Ha escucho, levantado su manito. escucho. Hola, te estoy Hola, viendo. ¿qué tal? ¿Estás ¿Cómo ahí? estás? Buenas noches. Buenas noches, Sí, Isa. reparé con mi oído cuando mencionaste la boca, el sol y la luna, ya, porque, bueno, soy arqueóloga de formación y relacionista público por la maestría, y me pareció muy interesante que hayas trabajado con arqueólogos, porque así nomás, yo que te digo, soy parte es muy raro encontrar esa apertura entre los arqueólogos para que trabajar con gente del área de comunicación. Está bien difícil, está bien contadito con las manos, bien Te voy a contar contadito. cómo fue.
Te voy a contar cómo fue. Sí, Tampoco entré por la puerta falsa, lo reconozco, ¿eh? Entré por la sí, puerta falsa. Me ha pasado sí, hasta el doctorado, porque yo soy comunicador y dicen, ¿cómo un comunicador ha entrado a historia? Entré por la puerta falsa. sí, Porque yo en ese tiempo ya trabajaba en mi área y me decían que me relacione con los chicos que venían de intercambio de España. Entonces muchos venían a medio ambiente, pero otros iban a otras facultades y entre esas a humanidades. Y a esa gente la cogió las personas que estaban en arqueología. Estaba Luis Jaime Castillo, me acuerdo que estaba él en ese momento dirigiendo esa excavación. Estaba Santiago Uceda, creo que a mí no me acuerdo, Santiago estaba también, sí, él también estaba. Y como yo iba con los españoles de aquí arriba abajo, me hice, digamos, familiar de ellos, digamos, ¿no? Yo estaba ahí de sapo, como decimos vulgarmente, pero dijeron, oye, nosotros también queremos, como yo decía, pero mira, yo soy comunicador, no sé, algo de periodismo. Mira, de alguna manera les interesaba lo que yo opinaba, estaba, me dijeron, y como yo llevaba a los españoles para acá, para allá, yo les hacía conocer diferentes lugares turísticos y no turísticos. Eso ya tendría para otro taller, de verdad, contar mi relación con otras culturas, digamos, con la gente de España. Dijeron, ya, tú ven también, vienes también al grupo, pues. Y me metieron, así como por la puerta falsa, y me dijeron, y yo podía estar en las excavaciones, podía estar en la Huaca, antes de que estuviera como está ahora. Yo fui la última vez, si no me acuerdo, mal recuerdo, de vacaciones, vine el 2018 y estuve ahí. Evidentemente ya no estaba nadie, la gente, aunque sé que la universidad mantiene relaciones. De hecho tengo una amiga todavía que me queda de ese grupo, que ella sí mantiene relaciones directas con esa área. Si quiere después, a ver si puedo hacer contacto con ella otra vez, si me interesa, a ver si podemos conseguir, porque la verdad que es una zona súper, nosotros no tenemos nada que envidiar a la cultura egipcia. Si has estado en Egipto, o sea, cuando yo cuento que yo tengo una huaca aquí al lado, yo vivo en Pueblo Libre, por ejemplo, y aquí al ladito nomás está la huaca de Mateo Salá. Cuando yo cuento que, yo digo, oye, mira que, ¿cómo que sí? Y tú te puedes entrar en un restaurante y te están mirando la huaca, o como la huaca puyana. Eso no pasa así nomás. Yo he vivido, por ejemplo, mucho tiempo en Sevilla, claro, porque estudié en la Pablo de la Vide, y yo te digo una cosa, que ellos no tienen la suerte que nosotros tenemos, ni la riqueza turística que nosotros tenemos. Pero entonces, ¿por qué lo menospreciamos muchas veces? Porque no sabemos agradecer. No somos agradecidos. Hemos sido malagracias durante mucho tiempo con nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. eso, a eso voy. ¿Ya? Espero con esto haber respondido un poquito tu respuesta. No me voy a centrar ahí porque si no, como te digo, tengo para otro webinar contigo y podemos hablar mucho de patrimonio cultural, arquitectónico, y que tiene que ver con los distritos, lo que está pasando ahora mucho en los distritos, con este tema de las inmobiliarias, los edificios que están construyendo. Ese es un tema que un día, si quieres, podemos hacer un Sí, no, sobre eso. bueno, por un lado sí Sí, mencioné eso, ¿no? Lo otro era que el tema del agradecimiento, pregunto, ¿no tendría que también ser parte de lo que conocemos como las habilidades, las soft skills, sí, las habilidades blandas. a Sí, las claro, habilidades claro, claro. blandas? Porque te pregunto, te hago este comentario y pregunta a la vez, porque yo veo que, por ejemplo, dentro del ambiente laboral donde yo me he movido desde que empecé a ejercer la carrera, si bien es cierto, los arqueólogos tenemos esa por conocimiento en la formación universitaria, ¿no? De ese conocimiento de que los ancestros nuestros eran agradecidos con la madre tierra, pero hoy en día hemos podido ver, ¿no? De que en diferentes poblaciones, en todo el territorio patrio, son ya muy pocas las poblaciones, sobre todo en las partes altas, altoandinas, donde todavía se mantiene ese tema del agradecimiento con la Pachamama y en la Amazonía, cosa contraria que no pasa en la costa. Entonces, en mi experiencia he podido ver que inclusive hay un cambio cultural y social en la gente que vive en costa, Andes y Amazonía. Pero lo que une a la población de los Andes, ¿no? Con la Amazonía es que todavía tiene ese detalle, ¿no? De reconocer que si están aquí es por la Pachamama y le hacen todo el reconocimiento, todo el agasajo y todo, ¿no? Y una serie de eventos, ¿no? Y bueno, lógicamente nosotros como a los arqueólogos, pues en quien te habla, ¿no? Y con otros colegas,
En todas las veces que hemos trabajado, siempre ha estado presente el tema del pago a la tierra. ¿Tú sabes qué pasa? Por ejemplo, esto para un poquito, porque tenemos que seguir un poquito con esto y después podemos profundizar al final del webinar. Esto tiene que ver mucho, como dije, con las migraciones. Mira, por ejemplo, cuando yo estuve en España, yo trabajé con muchas mujeres que venían de fuera. Venían de Rumanía, Bulgaria, Ucrania, y también, bueno, de Latinoamérica, de Guatemala, Colombia, por diferentes razones, y trabajaba de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y me contaban algo parecido a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que muchas prácticas culturales que tenían ya no se celebran en sus tierras propias, sino las celebran más en España. ¿Y esto por qué? Porque es un recuerdo a su tierra y de alguna manera es la conexión que tienen con ella. Y claro, en sus tierras ya eso va pasando por el abandono, por ejemplo, también, y pasan a ser parte, digamos, y eso ocurre, y tú sabes por historia también que eso se va moviendo, ¿no? De esa manera también estos rituales, por ejemplo, de agradecimiento se fueron expandiendo a través del mundo, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Voy a continuar, como te digo, pero después seguimos con este tema porque es muy interesante y te agradezco mucho, mucho tu intervención. Ya esta parte la cierro con el tema de crear el ambiente positivo, ¿no? Ya hemos hablado de que el agradecimiento es parte de mejorar relaciones humanas, autoestima, confianza, empatía, y obviamente todo eso junto crea un ambiente positivo. Muchas veces hablamos de la energía, ¿no? Ahora la gente se está volviendo muy energética, ¿no? Habla mucho de la energía. Bueno, sí, podemos buena vibra, dicen, ¿no? Sí, todo eso genera buena vibra. Y también genera algo, sinergia y dinámica, que es lo que muchos queremos en el trabajo, en un grupo. Queremos que las cosas fluyan, ¿no? Como decían en fútbol, tiki-taka, queremos que vaya. Si no hay esto, el trabajo se traba. Y en prensa, por ejemplo, los que han estado en prensa o han estado en trabajos así de medios de comunicación, saben que las cosas van a una velocidad, a veces, ¿no? Yo estaba en los dos lados, ¿no? He trabajado prensa y he trabajado, por ejemplo, en ONG, ¿no? Los tiempos son distintos, pero siempre se ha buscado, ha habido mucho trabajo, en mi experiencia que he tenido allá en Europa, mucho trabajo en lo que es el ambiente positivo en el entorno laboral. Muy importante, muy importante. Ya he mencionado por qué es importante, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Sobre el clima social, la felicidad. Vamos a seguir. Las maneras de expresar agradecimiento. Esta parte me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. O sea, porque parece simple, pero no lo es. Y ya conversando con Isa, por ejemplo, ella nos ha demostrado cuán importante es en las culturas ancestrales el tema del agradecimiento, y obviamente tiene que ser importante en la sociedad que vivimos actualmente, ¿no? Decir gracias es la forma más simple y directa de expresar nuestro agradecimiento, sí. Yo les voy a contar algo, por ejemplo, algo que me pasa cotidianamente, ¿no? Yo no manejo carro. Yo voy en micro, en combi, generalmente en micro voy de acá para allá, en bus. Siempre he usado el transporte público. Aquí en Europa. En Europa, bueno, usaba la bicicleta. Y cuando me subo acá a los micros, siempre te subes en la mañana y la gente está con una cara, no sé si puedo decirlo, con cara de poto, ¿no? La gente sube al bus con cara de poto. Entonces uno dice, ¿por qué pasa esto? Yo me acuerdo que a veces subía por ahí un individuo y dice, buenos días. Y la gente lo mira, o no lo miran, o algunos lo miran como si estuviera loco, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué la gente lo mira como, porque está loco? Porque vivimos en una ciudad que va a tal velocidad a veces que ya hemos perdido eso. Pero yo me daba cuenta, por ejemplo, y me doy cuenta cada día, que cada vez que digo gracias, obtengo algo bueno, más, lo que le llaman valor agregado, de parte de un servicio que me están prestando. Entonces lo digo, mira, el chofer, muchas veces chofer y cobrador, eso debe ser un trabajo súper mega estresante, porque está solo, no tiene cobrador, así que el tipo tiene que recibir dinero, dar cambio y manejar. O sea, eso debe ser para que el corazón lo tenga aquí en la boca, y encima en el tránsito que hay en Lima, horrible, horrendo, ¿no? Y siempre cuando los miro digo, pucha, de verdad que me da cosa, porque digo, lo que hacen es terrible, ¿no? Entonces, lo mínimo que yo hago cuando me da mi vuelto, le digo gracias. Y cuando bajo y para, baja en la esquina, primero que noto que para donde yo quiero que pare,
No se para más allá, ya como que me ha visto y dice, oye, este es el único tipo que me ha dicho gracias. Y luego cuando bajo le vuelvo a decir gracias. Y noto, y hasta escucho respuesta. Dice, de nada. Vaya usted, o buenos días, buenas tardes. Escucho que algo dice y me da alegría. Me da mucha alegría porque digo, he hecho un bien. Le he dado algo a este señor para que continúe, para que se refresque dentro de su alborotado trabajo, ¿no? Su estresante trabajo, ¿no? Y es algo que no hacemos. Cuando vamos a un banco, uno ve gente reclamando, la gente está haciendo cola, llegan y reclaman y reclaman. Para reclamar, esta sociedad es única. Aquí todo el mundo reclama, todo el mundo pitea, como se dice, ¿no? Pero para decir gracias, entonces no nos damos cuenta lo importante que tiene esta palabrita, es mágica. Miren, yo lo aprendí, vuelvo a mi vida en España, cuando trabajaba de cara al público. Cuando iba de cara al público me decían una cosa, ¿no? Y de esto también voy a hablar, porque también tiene que ver con lo gestual. Llegaba la gente y me pedían algo, me pagaban, gracias, gracias. Primero, buenos días, gracias, de nada. Eso, primero que marcaba mi diferencia entre yo y el resto de mis compañeros de trabajo. Cuando mis compañeros de trabajo me miraban, decían, tú no eres de aquí, ¿no? No, le digo, soy de Perú. ¿Y por qué? No solo por tu acento, sino por tus maneras, me decían. Eres muy educado, me decían. Y eso da alegría, ¿no? Cuando estaba en Madrid, en Barcelona, que son sociedades también vertiginosas, cuando estás en Francia, o sea, tú decías eso, y eso, y no solamente era con el cliente, sino tus compañeros también que están a tu lado te veían, y de pronto, al tiempo, ellos comenzaban a actuar como tú. Ellos también empezaban a decir gracias, de nada, por favor, y entonces todo empezaba de alguna manera mágica a fluir. Y nosotros, trabajar en un bar en España es una cosa también tan estresante como un microbús aquí en Lima. En España hay pueblos donde hay más bares que gente, imagínense. Pero la gente es oleadas de personas que van a pedirte, a pedirte, a pedirte, a pedirte, a pedirte, a pedirte. Tienes que atender. O sea, te puedes volver loco. Si no tienes la mente fría y no sabes capitalizar este tema de la educación y entre eso del gracias, olvídate. Y eso del gracias no solamente va a ayudar al cliente, te lo repito, les ayuda a uno mismo, alimenta a uno mismo. Paso a la siguiente. Escribir una carta o correo electrónico de agradecimiento. Aquí me voy a detener porque cuando estaba hablando con Melanie, estábamos hablando de otra cosa, del tema de los formatos actuales en los medios de comunicación, en la comunicación en general, ¿no? El paso de la prensa a lo digital y cómo se va a resolver de alguna manera la historia de los medios de comunicación en la actualidad. Y hablamos de una palabrita que se llama formato. El formato. El formato es muy importante en la comunicación. Y si es importante en la comunicación, es importante en este tema que estamos tratando. ¿Hace cuánto que ustedes no escriben una carta a puño y letra? ¿Hace cuánto que no escriben una carta a puño y letra? O sea, seguramente que muy pocos se han dedicado. Entonces te dicen, escribí una carta o correo electrónico de agradecimiento. Miren, cuando yo estaba en España, mi papá me escribía por correo electrónico. Yo lo apreciaba bastante porque mi papá era una persona, o es una persona poco expresiva, ¿ya? Entonces, estos padres rígidos, así, ¿no? Y él me escribía sucintamente, pero me felicitaba, y me acuerdo que siempre ponía su frase al final, ¿no? Agradecer siempre al arquitecto del mundo. Esto era un tema así también medio filosófico que tenía mi padre, ¿no? Pero por otro lado estaba mi madre. Mi madre sigue escribiendo cartas a puño y letra. Y ella me las hacía llegar siempre con alguien, o como pudiera, me hacía llegar cartas allá cuando yo estaba en España, ¿no? Cosa que yo la verdad que esperaba con muchas ansias. O sea, ver algo con su puño y letra era para mí un regalo. Era muy diferente a leer un correo electrónico, muy diferente. O sea, por mucho que... Y de hecho, yo poco guardo los correos electrónicos que tengo, pues seguramente ya se han perdido por ahí, pero una carta, un papel, uno lo atesora. De hecho, mi mamá allá abajo, en su habitación, tiene un dibujo de mi sobrino cuando era pequeñito.
Eso sí, mucha gente lo guarda, los dibujitos que hacen los niños cuando somos niños, los guardan. Eso para que se den cuenta del valor que tiene un manuscrito a diferencia de algo digital. No le quiero restar importancia a lo digital por la rapidez y fluidez de la comunicación o de la información, pero para que noten la diferencia que tiene con lo otro y que muchas veces lo perdemos. Entonces, ahí viene también el hecho, tiene que ver el formato que utilizamos para agradecer. Esto también, y esto va para los entornos laborales y corporativos, tiene mucho que ver con eso que ustedes llaman el valor agregado. El valor agregado. Es importante, es importante. Es el detalle que nos diferencia del resto, ¿no? No es lo mismo mandar un correo electrónico, que puede ser con alguna imagen graciosa y todo, que mandar una carta. Porque lo segundo es efímero. La carta, en cambio, no. La carta, pues si la guardamos bien, la atesoramos, puede durar toda nuestra vida. Entonces, el formato es muy importante. Y esto quédenselo porque esto nos va a servir para los ejercicios que vamos a practicar, o les voy a decir si pueden practicar ustedes luego, ¿no? Hacer un regalo o acto de servicio, ¿no? Esto también tenía que ver con lo que yo les contaba, con el microbusero y decir gracias, pero ya en más macro, ¿no? Y aquí me voy a detener porque ayer conversando con mi novia, ella tiene un detalle muy particular, no lo digo porque sea mi novia, sino porque lo he visto en ella, pero luego lo he observado en algunas personas. Por ejemplo, un día estábamos yéndonos al sur, a una playa, y ella paró en el peaje, como hace todo el mundo en el peaje, y antes del peaje compró unos chocolates. Y entonces yo dije, yo pensé que los chocolates eran para nosotros, pues para mí. A mí me encanta el chocolate. Entonces dije, vamos a poner con un chocolate. Y cuando veo, ella para ahí, y los chocolates fueron a parar a la gente que trabajaba en el peaje. Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué haces? Digo, what? Digo, ¿cómo ocurrió este suceso? Como dicen por ahí. Ella me explicó, me dijo, es por el trabajo que hacen, por todo lo que tienen que aguantar, mientras nosotros estamos yendo ahí cientos de carros yendo, y un detallito, algo que les endulce el trabajo, vale la pena. Y esto es para ellas. Me agarró y le dio su chocolate. A veces le decían que las personas que están trabajando no pueden recibir regalos, pero esto no es una coima. Es un regalito, un detallito de reconocimiento, que de eso también hemos hablado, por la labor que realizan. Porque muchas veces ni sus propias empresas les dan ese reconocimiento. Entonces, eso, ¿no? O un acto de servicio. Por ejemplo, otra cosa que también vi hacer a mi novia, era un día los de Sedapal estaban ahí abriendo toda la calle frente a su casa, y ella fue a la tienda y compró como 20 botellas de agua y de gaseosa. Yo dije que yo pensé que iba a haber una fiesta para su hija. Digo, habrá una fiesta, vendrán los amiguitos. Nada, agarró las botellas de gaseosa y de agua y se las dio a todos los que estaban trabajando. Porque estaban ahí, era febrero, creo, febrero, marzo, es un calor espantoso de este año, que el calor ya saben cómo ha estado. Y lo hizo sin que nadie le diga nada, simplemente por agradecer, porque te están haciendo un bien. Sí, tú dices, oye, pero me están rompiendo la calle, me están haciendo esto. No, pero lo están haciendo para justamente mejorar las cañerías que van a tu casa. Y entonces, a ella le pareció correcto hacer eso, ¿no? Y sin recibir nada a cambio, sin recibir ni esperar nada, simplemente que la gente mire el trabajo que están haciendo. Y lo he visto pasar en otros lados. ¿De qué pasa? Y de la nada, oye, toma esto, ¿no? Un regalito, algo, de reconocimiento a tu labor. También pasa, por ejemplo, con la gente de limpieza, ¿no? Que vienen a recoger la basura y se pegan un trabajazo y nadie les reconoce. Y son personas que, ustedes ya saben cómo está el servicio de limpieza, que es del siglo pasado, que tienen que recoger prácticamente la basura con sus manos. Eso es terrible. Entonces, esas personas merecen un plus, merecen un agradecimiento. Y luego ya concluyo con esta parte, con lo que hablaba de la cuestión gestual, la expresión facial, ¿no? Lo que yo le decía, que cuando uno se sube al autobús un lunes a las 7 de la mañana, la gente está con una cara de pedo horrorosa. De no quiero ir a trabajar, no quiero saber nada de nadie, se ponen su música, se ponen a ver cualquier cosa en el teléfono y se olvidan del planeta. El gesto. Eso ayuda, no solamente, como les digo, este acto no ayuda
a la persona que te está viendo, te ayuda. Por eso yo he puesto esa foto que tienen ahí, es de cuando yo trabajaba en la radio, allá en España. Está mi compañera dando las noticias, está mi compañero de sonido, y estoy yo ahí, que ya había terminado mi turno, y estaba afuera. Y siempre, la gente no se da cuenta, porque claro, en una radio se escucha nada más, no se ve, pero dentro nosotros lo estamos pasando muy bien, la verdad. Siempre decimos cosas, nos reímos, sonreímos, le deseamos que le vaya bien en el siguiente programa a la persona que ya ha entrado, porque muchas veces, como les digo, los medios de comunicación corren y hay mucha presión, porque el programa de ella, por ejemplo, de mi compañera, que se llama Rocío, su programa salía en vivo, y cuando tú te equivocas en vivo o algo pasa, tienes que corregirlo automáticamente, entonces hay una presión ahí horrorosa. Dar noticias no es algo happy, no es algo feliz, muchas veces es una cosa, entonces también, y muchas veces llega tu jefe que te está escuchando y llama y dice, oye, ¿cómo has podido decir esto? ¿Has cometido un error en esto? Yo lo sé porque lo he vivido. O sea, a mí me han llamado, suena el teléfono rojo, y el jefe, ¡wow! Y toda la gente está tensa. ¿Y eso qué genera? Peor, más nerviosismo, y todo se va cayendo. Entonces, entre nosotros empezamos a crear este ambiente, ¿no? Por ejemplo, también dejarle una notita, eso también lo vamos a ver, una notita, deseándole ahí un papel. Yo le dejaba un papelito con un dibujito. Ellos siempre me decían, acá está un Julio, ¿no? ¿Por qué? Porque me dejó un dibujito acá. Y yo le dejaba un dibujito para que la persona que venga después que yo tenga una alegría y haga su trabajo, porque me hacía sentir bien a mí y creo yo que hacía sentir bien a los demás. ¿Y qué es lo que ha pasado posteriormente de todas estas experiencias que yo les estoy contando? Que la gente se acuerda de uno. Hace poco yo necesitaba que me den una documentación, por ejemplo, de la universidad y de la radio allá en España. Eso a veces es muy complicado. Pero como se acuerdan de mí, como por este tipo de cosas que parecen tontas que hacía, están muy agradecidos. Y las cosas que pueden tardar un mes, a mí me las han dado en menos de una semana. En menos de una semana a mí me han dado la documentación que yo requería de la universidad y de la radio, de esta radio, de una de las radios donde yo trabajaba. Entonces eso es reconocimiento. Aunque ellos no te lo digan de frase, ya es un reconocimiento. Tú te sientes bien, dices, yo lo he hecho bien. ¿Y esto en qué nos ayuda? En nuevos emprendimientos, en nuevos trabajos que vamos a tener. Por ejemplo, yo le decía, cuando yo trabajaba también en bares y en restaurantes, yo le decía a mis compañeros, decía, esto es un trabajo de mono, le decía, porque aquí hay que hacer 10 cosas básicas. Y también el llevarnos bien entre nosotros. Si nosotros no podemos hacer bien este trabajo, yo les decía, porque la mayoría de chicos que estudiaban conmigo eran universitarios como yo les decía, no vamos a poder desarrollarnos en ningún otro trabajo. No hay trabajo mínimo, no hay trabajo pobre, hasta para el señor que recoge la basura afuera, el señor que vende pan, es importante el entorno. Métaselo, hay que entender bien eso. El entorno es importante, lo que nosotros generamos, ¿ya? Importante eso. Luego, como digo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ahora viene la parte bonita, ¿no? A ver, los ejercicios, ¿no? ¿Cómo podemos dinamizar esto, ¿no? Practicar esto, ¿no? No es muy fácil, porque a veces somos personas que nos hacemos llamar introvertidas, tenemos roche, como dicen, no me cuesta a mí dar gracias, es muy difícil, y sobre todo en una sociedad que parece que es un poco abierta como la nuestra, muy dicharachera, encontrar gratitud es súper complicado. La gratitud a veces parece el limón, se encuentra menos que el limón ahora. Entonces hay que fomentarla, y para eso les he preparado un poquito estos ejercicios, estas acciones, para que más o menos ejemplifique todo lo que les he estado contando. Para poner en práctica, por ejemplo, lo aprendido en este webinar, les propongo estos ejercicios, ¿no? Primero, por ejemplo, yo les pediría, y eso es algo que tienen que hacer, se los recomiendo cada noche, por eso algunos dicen, conversa con tu almohada, dicen, ¿no? Eso de conversar con la almohada es importante, pero después conversar también con tu techo, también, ¿eh? El techo en blanco también ayuda mucho. Y reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Mire, yo les voy a contar una anécdota, ya una de las últimas anécdotas que les voy a contar. Cuando yo volví de España, llegué con una gran necesidad de dar gracias. Una enorme necesidad de dar gracias y no sabía cómo hacerlo.
pasó bastante tiempo y seguía diciendo, Julio, ¿dónde puedes ir a dar gracias? Necesito dar gracias. ¿Qué hago? Agarro al señor que está en la esquina, se lo digo a mi mamá, se lo digo a mi amigo. No me basta con eso, no me basta. Necesito ir a un lugar para donde yo pueda expresarme, sentir mi gratitud hacia todo lo que me había ocurrido. En 20 años que yo había vivido y llevaba a mis espaldas detrás. Sentía ahí como algo que no había completado. Y entonces, un día, estaba yo por el centro y pasé por la Plaza Francia. Y había una iglesia. Y encontré la iglesia abierta. Esto, como les digo, no es que tenga que ver mucho, que tenga que ver algo con el tema no religioso. Pero simplemente, yo tengo, por ejemplo, una teoría. Existen teorías, ¿no? Que se habla por qué las iglesias se construyen en determinados lugares, ¿no? Porque yo podía construir una iglesia acá en la esquina de mi casa, pero eso no pasa. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, cogieron muchos de los lugares sagrados que habían para ahí colocar sus iglesias, por ejemplo. Y esto no viene de España, esto viene desde Roma y antes de Roma. O sea, los lugares que se llaman sagrados, ¿no? Y de donde provienen los rituales de agradecimiento, por ejemplo. Entonces, llegué y vi que la iglesia estaba abierta una mañana y sentí que ese era el lugar donde yo tenía que agradecer. Y me metí. Yo no me metí a rezar, yo me metí a agradecer. Yo no sé si estaba hablando con alguien, yo no sé si estaba hablando con el techo, yo no sé, pero sentía que ese era el lugar donde yo tenía que agradecer, en esa iglesia de la Plaza Francia. Y para mí fue, no les miento, un descargue y a la vez una felicidad enorme que me llevé cuando yo realicé ese acto. Fue increíble, o sea, ¿por qué? Porque yo tenía esa necesidad por todas las experiencias que yo había vivido y todo lo que pasé para llegar a obtener lo que tenía, ¿no? O sea, estar en la universidad, trabajar en lo que trabajé, hacer los amigos y amigas que tuve, todas las experiencias que viví, o sea, yo me sentí una persona, la verdad, favorecida, y tenía que agradecer eso, y por eso realicé ese acto. Posteriormente, lo he hecho en otros lugares, he cambiado, por ejemplo, hasta eso, si estoy en una huaca, también digo, quiero sentarme aquí un ratito, 5 minutos, pero quiero agradecer. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme estar aquí. El otro día me fui al museo, por ejemplo, de aquí de arqueología. Y al pasar, viendo todo lo que había, todo lo que tenemos nosotros de cultura, toda esa riqueza que tenemos, también sentí esa necesidad. No solamente agradecerle al portero, a la persona que explicaba, sino en general, al museo en general, sentí esas ganas de agradecer. Y ahí viene eso, ¿no? Expresar tu agradecimiento a los demás. Siempre, eso es una ley, póngaselo como una norma, agradecer a los demás. No solamente por el hecho de que te han hecho un favor, sino simplemente porque es como un buenos días. Gracias. ¿Por qué? Por estar ahí donde estás, por tu sonrisa, por tus ojos, por transmitir. Hay gente así que cuando uno está en el trabajo, a mí me ha pasado, ¿no? Que siempre pasan todos los días por donde uno está. No nos dicen nada, pero transmiten una energía tan buena que hay que agradecer. Esa persona con su sonrisa, esa persona que entra con una sonrisa a un lugar, es digno de agradecer. Y se agradece. No tiene que habernos hecho un favor, sino simplemente esa sonrisa ya marca la diferencia con respecto a todo lo que estamos viviendo. Por eso es importante, cuando lleguen, cuando entren, cuando salgan, agradecer de un lugar. Es muy importante. Y van a ver, se van a acordar de mí, cómo cambian las caras, cómo cambia el entorno, no solamente a su alrededor, sino dentro de ustedes mismos. Hacer un acto de servicio, ¿no? También, ¿no? Lo que yo le decía, ¿no? No tiene que ser una cosa, no tenemos que meternos en una ONG, no tenemos que meternos en un grupo de caridad, no tendremos que entrar a no sé, a estas personas que se dedican, ¿no?, a hacer la caridad. Me refiero a un pequeño acto, ¿no? Ustedes saben lo que es el efecto mariposa, ¿no? Ese pequeño acto que puede cambiar otro y otro y otro y otro y otro y genera esos cambios que tanto reclamamos. El cambio, por ejemplo, esta es una sociedad, por ejemplo, que pide mucho cambio, pero no hace nada por cambiar. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Algo por ahí.
¿no? Bueno, continúo. Entonces, eso, ¿no? El acto de servicio, ¿no? Puede ser cualquier cosa, por ejemplo, un amigo no tiene ni que saberlo, ¿no? De repente un amigo necesita de ustedes en un momento determinado. Yo les he hablado mucho de esto de la crisis de los 50, ¿no? Y muchas veces pasa, me he encontrado yo después de 20 años, me he reencontrado con amigos míos que están en esa crisis, ¿no? Los hijos ya están grandes, ya han estudiado, se van y no saben qué hacer con su vida. Allá en España, por ejemplo, se dan muchos divorcios. Muchos divorcios. Apenas los hijos crecen y se van, las parejas se divorcian, se separan. Muchos. Yo tenía un amigo abogado allá que me decía yo, por ejemplo, en julio, agosto, es mi mayor tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de divorcios. Yo le decía, ¿por qué? Porque la gente más se divorcia en julio y agosto. Julio y agosto son los meses vacacionales típicos ahí en España. Y entonces es el momento en que las personas se encuentran y las parejas pueden conversar y contarse lo que les pasa. Y ahí es donde se revelan muchas cosas, aparecen los problemas que no se han conversado en todo el año y explotan ahí. Y las parejas se separan. Y aquí también me he encontrado con algo parecido, pero va más allá también con el tema de que si ya hemos hecho todo, ya hemos alcanzado todas las metas que queríamos, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y entonces esa persona necesita, más allá de una ayuda laboral, algo material, necesita esa sapiencia, esa palabra, ese consejo, para que pueda esa persona continuar con entusiasmo su vida, tener otras metas, otras pequeñas cosas. Las pequeñas cosas, como dicen por ahí, los pequeños detalles son lo que importan. Esa frase es mágica. E igual en el agradecimiento. Esos pequeños detalles, esas pequeñas palabras, esas palabras urgentes que a veces llegan, son muy importantes en la vida. Por eso, cuando me refiero a acto de servicio, no me refiero a las cosas grandes, no me refiero a la caridad. Me refiero a esa palabra, a ese agradecimiento que de repente nunca diste, y ya llega el momento. Así como yo fui a agradecer a un lugar, también eso pasa con las personas, ¿no? De pronto yo me encuentro con alguien luego de 20 años de haber estado fuera, y esa persona me dijo en un momento dado algo que fue muy importante en mi vida, y nunca se lo pude agradecer. Pues a esa persona hay que ir, y hay que agradecerle. Gracias porque tú estuviste en ese momento, y lo que tú me dijiste, lo que tú me recomendaste, me sirvió para toda mi vida. Esa frase que me dijiste. Y así yo tengo varias personas, ¿eh? Varias personas que en determinado momento me dieron una frase, me dijeron algo que de repente para ellos no tenía ni importancia y ni se acuerdan. Yo se los hago recordar. Y eso es reconocimiento. Y eso es agradecimiento, y eso es importante en la comunicación. Como he dicho, ¿no? El tema del agradecimiento a los demás, ¿no? Los gestos, la sonrisa. A mí me decían cuando yo estaba en el trabajo siempre, oye, venir aquí está muy bien, porque tú siempre paras sonriendo, me dice. Siempre estás sonriendo. Pero no es porque esté loco, sino porque soy así. Porque quizás porque me han enseñado así, o porque, no sé, es mi personalidad, pero me gusta. Y sé que eso genera confianza con los demás. Por ejemplo, cuando yo a Melanie no la conocía, pero ya basta una sonrisa, y caramba, uno dice, ya eso cambia todo. Así nos conocemos los seres humanos. Por ejemplo, con Isa también. Le veo, sonríes. Ah, acá. Eso es ya para mí un pago, digamos, de alguna manera, ¿no? Algo que uno dice, he conseguido sonrisas en los demás. He conseguido comunicarme. Por eso es tan importante lo que les estoy diciendo. Y ya voy aquí a la parte del clima laboral. Por ejemplo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Esto ya va para las personas que tienen a su cargo personas, la gente que tiene a su cargo personas, ¿no? Acercarse a sus empleados, ganar su confianza. ¿Qué es lo primero para ganarse la confianza o el feedback con alguien? Los gestos, la sonrisa, la amabilidad, el reconocimiento, el gracias. Un simple gracias puede cambiar muchas cosas. Puede ser hasta mejor que un pago material. Por eso practíquenlo, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Estos pequeños cambios alentarán. Yo no he inventado nada, ¿eh? Lo que yo les estoy contando es cosas que he ido recogiendo por aquí y por allá, porque uno a veces piensa, uy, esto se lo he inventado, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que, claro,
recogerlo y saber lo que puede ser de utilidad para ustedes es complicado, ¿no? Pero yo intento resumírselo de la mejor manera. Luego, darse tiempo para escuchar. También mencioné eso, escuchar. Estamos en una sociedad que no escucha. Te subes al micro, te pones los audífonos, ¡ping! O te pones a ver algo, ¡ting! Te desconectas del mundo. Todo el mundo quiere desconectar. Al revés, conéctate, siente, toca, escucha, sé empático. Hablé de la empatía, ¿no? Que un ratito, o sea, un minuto que escuches a esa persona, qué problema tiene, qué le pasa, algo, ¿no? E interesarte por él, agarrar una libretita. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajé allá en ONGs, trabajé en una ONG que se llama Andalucía Coge, trabajamos con los migrantes africanos que llegaban, ¿no?, a las costas de Europa, llegan por Algeciras, por el sur, una situación terrible. Y lo primero que, por ejemplo, cuando se organizaban los grupos para recibirlos y todo eso, era interesarse por lo que les pasaba, ¿no? E íbamos con libretas para escuchar y apuntar, o sea, y que ellos sepan que están, o sea, no como a veces pasa con algunos políticos que llegan y te escuchan y están así con los brazos cruzados y te están mirando, ¿no? Entonces eso, la otra persona dice, ¿realmente me está prestando atención o no? En cambio tú cuando vas con una libreta, con un cuaderno y apuntas lo que te dicen, eso ya cambia. Eso ya quiere decir que te estás interesando realmente, estás anotando lo que te está diciendo. Es importante. Parece un detalle nimio, ¿eh? Es un detalle tonto, pero tomar nota de algo que te están diciendo genera ya un interés, una conexión. Maneja apropiadamente la crisis, ¿no? Esto para mí es lo que yo les decía que pasa en el entorno familiar y pasa en el entorno laboral. Me vienen a mí y me dicen, Julio, una crisis, este no trabaja, este no se mueve, se están peleando, esta persona no está llegando a las metas que queremos de él, no participa, por ejemplo, una que me contaban que no participa por ejemplo, en las empresas se suele hacer muchas reuniones, fiestas, de agradecimiento, entre comillas, ¿no? Para los empleados y empleadas, ¿no? Y luego uno dice, pero si yo me he matado haciéndoles una fiesta, un ágape, con hora loca, con todo un montón de jaranas, y la gente no participa. Viene la mitad nomás. Ah, no, yo voy a votar a los que no participan acá. No, pues, estamos usando el canal adecuado, estamos siendo realmente agradecidos con esas personas. De repente, evidentemente todo el mundo espera un agradecimiento monetario y metálico, ¿no? Pero a la vez también un reconocimiento. El reconocimiento tiene valor. Y no solamente se trata de poner un diploma y decir el empleado del mes. Eso es, como yo le decía, el formato es importante. Por eso nosotros tenemos que estudiar el ambiente y ver qué formato es el más conveniente para conseguir manejar estas crisis, ¿no? Y en comunicación, ¿verdad? Es importante por eso el formato. Luego pasamos, recuerda que a la gente le gusta sentirse tomada en cuenta, eso tiene que ver con el punto 3, ¿no? O sea, eso es. O sea, de repente no es que tú tengas que pagarle o decirles gracias solamente, sino también, y no solamente reconocer, sino canalizar, saber canalizar lo que hace bien cada persona. De repente no hace bien o no hace las cosas como nosotros queremos, pero hay detalles que sí los hace bien. Entonces nosotros, digamos, orientar ese canal o desarrollar ese canal que está haciendo bien esa persona e impulsarlo. Eso sirve para nosotros, para nuestro entorno y sirve sobre todo para esa persona, porque esa persona dice, ah, estoy haciendo algo bien, me están reconociendo, voy a ir por ahí. Y eso ayuda a que para que lo otro que de repente no está haciendo bien, que nosotros creemos que no está haciendo bien, empiece a tirar. Y como un tren, se vaya encaminando en el carril que queremos. Eso, por ejemplo, también es algo importante, ¿no? Y en eso tiene que ver mucho el agradecimiento por el formato, como he dicho, ¿no? Voy a repetir bastante eso. Fomentar el respeto, obviamente, obviamente. O sea, hay muchos entornos laborales en que la gente se habla de gordo, chato, feo, calvo. Eso es pésimo, 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 pésimo. O sea, eso
genera un ambiente, a veces dice, no, por la confianza. No, estás haciendo algo como el bullying, estás yendo por lo malo, estás denigrando al compañero, a la persona, al trabajador, al jefe, a tu entorno. No ayuda. Entonces hay que decir cosas buenas, hay que sacar cosas buenas de cada uno y decir, en vez de decirle chato, oye, tú eres el que desarrolla mejor esto, ¿no? De repente decirle, oye, tú eres el Messi de tal parte, ¿no? Eres el Cristiano Ronaldo de tal cosa. Eres, no sé, ser creativos un poco. La creatividad tiene mucho que ver. Y el agradecimiento, ser creativos también es importante. Como hemos dicho, ¿no? Mire, lo que contaba yo de mi novia, ¿no? De repente un chocolate, ¿no? ¿Qué le ocurre dar un chocolate a alguien en un peaje, ¿no? Mira, eso ¿y por qué la creatividad, por ejemplo, también es felicidad para nosotros mismos? El encontrar los canales. Es como cuando uno tiene un problema y lo resuelve y dice, oye, ¿cómo puedo llegar yo a esta persona? Yo, por ejemplo, soy un desvivido en llegar a las personas. ¿Eh? Soy un desvivido. O sea, de por qué no puedo entonar con esta persona. Investigo hasta encontrar la forma. Hasta encontrar el canal. Y eso es muy importante, por eso el respeto a los demás. Y hago un último, esto del murito que está acá abajo, este murito que está aquí, el muro de la gratitud, ¿no? Muchas veces se dice que los muros separan, ¿no? Está el muro de la vergüenza, el muro de las lamentaciones. Lo he visto, ¿eh? He estado en lugares donde los seres humanos somos muy buenos para construir muros de ese tipo, ¿no? Separaciones, rejas, vallas, púas, vidrios, todo para hacer daño, pero no para recibir, no para agradecer. Yo vi esta foto y me encantó. Muchas veces también ponemos pizarras y las pizarras las usamos solo para poner posis de colores y cosas que tenemos pendientes. Pendientes. Veo puros pendientes. Llego a un trabajo y veo pendientes por todos lados. Eso es estresante. Pero no encuentro ninguna palabra bonita, ni una cosa que diga, hola, ¿qué tal? Un saludo para tal, felicitaciones, te agradezco. Entonces, yo pienso que en todos los centros laborales, universitarios, académicos y hasta familiares, debemos tener un muro de la gratitud, un murito de la gratitud. Antes, en la universidad, en el colegio, hacíamos algo que se llamaba un periódico mural, ¿no? Y ahí poníamos información diversa, todo eso, ¿no? Pero de pronto, empezamos a utilizar, por ejemplo, esas pizarras para saluditos a la gente. A la gente le gustan los saluditos. ¿No ha visto, por ejemplo, en la radio, que a la gente le encanta que la saluden, aunque ni te conozcan? Dicen, ay, por favor, un saludito para mi mamá. Yo estaba en radio y me llamaban, ¿no? Ay, Julio, por favor, un saludito para tal persona, que es su cumpleaños. Eso es reconocimiento. Eso es reconocimiento, por ejemplo. Y es agradecimiento. Y tú lo haces. Y te sientes bien. Y dices, oh, ya, yo voy a... Pero imagínese esto en este formato, en un muro, en llegar a tu chamba y encontrar un murito así. Y que todo el mundo vaya pegando algo, pero algo que tenga que ver con la gratitud. Por cualquier cosa. Inclusive, no necesariamente una palabra. De repente pega un caramelo ahí, pues. Pega un caramelo y dice, para tal persona. ¿Por qué? Porque quiero. Porque quiero. Porque me caes bien. No solamente porque me ha hecho un favor, sino porque me caes bien, porque me gusta su sonrisa. Porque me gusta tu cara. Porque transmites buena vibra. Porque traes buena música. Por ejemplo, yo me gustaba a mí a veces trabajar en algunos sitios y ponía mi música, pues, ¿no? Y la gente decía, oye, qué bacán la música que escuchas, me gusta. Y empezabas a crear un nexo con esa persona y a compartir. Eso, por ejemplo, a mí me sirvió mucho. Trabajar en el extranjero es bien complejo, ¿eh? Trabajar y de cara al público, más complejo. Porque tú aquí en tu cancha te sientes bien, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, con tu gente, hablando tu mismo idioma. Pero cuando te vas a otro lugar, la cosa cambia. Cambia completamente. Y esto es, ya haré un webinar sobre ese tema, el tema de cómo es trabajar fuera, para la gente que quiere ir fuera. Hay gente que me ha dicho, o sea, hoy por ejemplo, había gente, hoy una amiga me dijo, yo me quiero ir de Perú, pues. Yo me quiero ir a España, yo quiero, porque allá, le digo, no es tan simple, no es tan simple. Ir, llegar y decir, ya, voy a trabajar y mi vida va a cambiar y todo va a ser Disneylandia, no. Con el tiempo, uno se va a dar cuenta que las culturas son diferentes, a pesar de que hablamos el mismo idioma.
¿Y qué cosa fue cambiando mi situación allá? Este tema del agradecimiento, este tema de la gratitud, este tema de la sonrisa, cambió y me abrió muchas y muchísimas puertas que hasta ahora tengo abiertas allá. Es que importante, practiquen esto del muro de la gratitud. Aquí solo dejé yo una frase, porque yo creo que esto ya es para que ustedes lo completen. No sé si aquí, si alguien lo quiere hacer aquí, pues bacán que lo hagan aquí, ¿no? Se me ocurrió ayer mientras estaba desarrollando, afinando el webinar, y lo que iba a conversar con ustedes, y se me salió esta frase, ¿no? Uno siente que enseña a través del agradecimiento. Yo creo que todo lo que hemos hecho hoy, para mí, se resume en esa frase, en que uno enseña a través del agradecimiento, de la gratitud, del reconocimiento. Yo siento no solamente que enseño, también siento lo contrario, siento que he aprendido, por ejemplo, el conectar con Melanie, lo que hemos estado hablando, lo que he conversado con Isa, también, las ideas que se nos van ocurriendo y que van floreciendo a partir de esto. Esto es una de las cosas más importantes que me encanta, es cuando en alguien, quizás no en todos, pero en alguien prende la lucecita de la creatividad y dice, lo que ha dicho Julio, yo lo voy a aplicar. O de repente se me ha ocurrido de otra manera, lo voy a voltear y lo voy a hacer. Por eso yo pongo esta frase, uno siente que enseña a través del agradecimiento, pero de repente a ustedes se les puede ocurrir otra que derive de eso, u otra frase. Pero estas frases son las que les digo que podemos colocarlas en nuestros muros de agradecimiento, no solo en lo laboral, sino también hasta en nuestras computadoras, cuando trabajamos ahí, en nuestras redes sociales. Por ejemplo, dejar esas frases. Muchas veces nos cogemos frases de otras personas, de por aquí, por allá. A mí eso me es un poco impersonal, ¿ya? Cuando alguien agarra y coge a Albert Einstein y dice, Albert Einstein dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y de repente ni la dijo. Entonces, de repente a nosotros mismos se nos ocurren frases de agradecimiento, de empatía, a diario. Estamos ahí en el microbús y dice, oye, mira, yo voy a dar las gracias, pero las voy a dar de otra manera. Las voy a expresar de otra manera. Y uno ir trabajando eso, ¿no? Entonces, por eso les dejo yo esta frase, que también es parte de lo que yo siento hoy día, de poderme haber dirigido a ustedes, y que ustedes completen con sus frases esta parte, ¿no? Me hubiera gustado, y ojalá que pueda ser un día, poderlo hacer presencial. A mí me gusta mucho lo presencial, porque es también otro formato. Repito esto del formato, es importante. No es lo mismo estar aquí yo en esta cámara y que veo un par de caras nada más, que yo vea las caras de todos o que vea sus reacciones inmediatas, ¿no? Eso no lo puede hacer hasta una máquina. Yo no puedo, están intentando captar nuestras emociones a través de conexiones y todo, pero no se puede lograr. Por eso que la inteligencia artificial falla mucho ¿en qué? En hacer caras. No sé si ustedes han intentado decirle a la inteligencia artificial, hazme tal cosa con la cara de no sé qué, y te sale una cara toda medio rara. Porque todavía no se ha conseguido que en su totalidad pueda, manos también, porque nosotros somos muy gesticulares. Los seres humanos tenemos no sé cuántos miles de gestos, o millones de gestos, millones. Y es más, no repetimos los mismos. No podemos hacerlo exactamente igual, ni actuando siquiera, ni actuando. O sea, si uno fuera, yo estoy haciendo teatro también en la universidad, y nunca, y también tengo una banda de rock también, nunca una actuación sale igual que otra. Jamás, jamás. Es imposible. No he visto nada, y también he visto grupos, bandas, tampoco. Es imposible, es imposible. Es imposible. Entonces, cada día, o sea, ¿no? Esto es importante, importante. Entonces ahí les dejo yo ese espacio en blanco, esa pizarra en blanco prácticamente para que ustedes piensen y digan hoy día, más tarde, ¿qué frases yo puedo llenar ahí? ¿Qué frases puedo poner? Porque luego este webinar se va a subir al canal de YouTube, ¿no? Del grupo CPT, así que ahí pueden repasar todo lo que hemos conversado, y también, si quieren conversar conmigo, ya les voy a decir dónde, cómo, pueden hablar, podemos ampliar estas charlas y ser más puntuales, ¿no? Yo sé que mucha gente tiene, mira, pero yo quiero que vayas más a lo corporativo, a lo laboral, a esto. Primero hay que hacer algo general, y luego ir a los diagnósticos. También, ¿no? Como digo, no todos los problemas son los mismos.
en los centros laborales, no todas las familias son iguales. Entonces, los problemas de comunicación vienen de diferentes canales. Por eso me gusta bastante mi carrera. Por eso me gusta bastante. Pero me gusta también la historia y la arqueología también. Me gusta mucho. Y esto ya, un poco de música. Esta frase es increíble. Es una de las frases más marqueteras que ha habido en la historia del rock en español. Esta frase la dijo, usted sabe, ¿no? Gustavo Cerati de Soda Stereo, ¿no? Gracias totales, ¿no? Es que eso fue magnánimo y se acuñó esa frase. De hecho, mucha gente cuando estamos ahí, tenemos algo grandioso, ¿no? Queremos, y la gente termina, gracias totales, dicen. Totales, ¿no? O sea, para que vean ustedes la importancia del agradecimiento, ¿eh? Hasta en la música, el decir gracias. No solamente un gracias, gracias por haber venido a mi show y haber estado aquí, presente, sino gracias totales, ¿no? O sea, porque él ahí se refiere a todos los años que la gente había acompañado a su banda, ¿no? Y todo lo que la gente le había dado en la historia de su banda en Soda Stereo. Por eso quise cerrar con esta frase. También hay libros y cosas que les puedo recomendar, pero creo que la música es algo que conecta muy rápido, ¿no? Entonces, pero si quieren que uno les recomiende libros, ¿no? Para leer, hay libros importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba pensando, yo tuve de maestro en el doctorado, yo tuve mucha suerte de tener a un premio Nobel en mi doctorado, que fue José Saramago. José Saramago, la verdad que un tipazo, o sea, primero una persona cercana, totalmente cercana, o sea, no era un tipo que decía a los alumnos síndense atrás y yo adelante, sino todos en círculo, una persona, yo la tenía a mi lado y no me podía creer, pero la sencillez de esta persona me enseñó un montón. Y el libro que me encantaba, pues por supuesto, es con el que ganó el premio Nobel, el libro de ensayo de la ceguera, ¿no? Yo les recomiendo que lean ese libro. Ese libro me cambió mucho y tiene que ver mucho, mucho, mucho con el agradecimiento. Aunque parezca mentira, porque se desarrolla en una situación caótica y apocalíptica, ¿no? Que toda la gente se va quedando ciega. La gente se queda ciega y de pronto que pasa en una especie de Walking Dead, cuando todavía no existía ni mera idea de los zombies ni nada de eso de Walking Dead, él la hizo en literatura. ¿Qué pasaba si todas las personas nos quedábamos ciegos, ¿no? Y cómo salía lo más bajo y oscuro del ser humano, pero dentro de todo eso se van desarrollando personajes o un personaje que utiliza la gratitud como un arma para ir reconstruyendo la humanidad. Así que yo les recomiendo que lean ese libro, ¿no? Ensayo de la ceguera, de José Saramago. Aquí ya termino yo mi charla. Si tienen alguna pregunta, si quieren preguntarme algo, ahí creo que hay una mano levantada, así que voy a escuchar a Carlos. Ahí tiene mi correo electrónico, si me quieren escribir, porque yo sigo leyendo correos electrónicos. También estoy empezando un Instagram, como Julfito. Julfito es el acrónimo de mi nombre, ¿no? De Julio Figueroa Torres, y yo escribía hace muchos años, seguro algunos lo saben, yo escribía en un suplemento de humor aquí en Perú, un poquito así popular, y pues usaba mi nombre de Julfito, ¿no? Y eso también me ayudó, el humor también me ayudó, y quizás un día voy a hacer un webinar sobre el humor, exclusivamente sobre el humor, porque es un tema muy, muy también arraigado a nuestra cultura y a lo ancestral. Así que yo me despido y nada más quedo ya para las preguntas de ustedes y les agradezco también en haber participado aquí. Sí, Hola Julio, muchas ¿cómo estás? gracias. Adelante, Carlos, te escuchamos. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme pasado la voz. Es un tema muy, muy, muy original el que has tocado, sobre las gracias. Claro, tenía un objetivo, que era desarrollar un mejor clima laboral en un entorno corporativo. Sin embargo, esto se aplica a diversos ámbitos de la vida y inclusive a nivel espiritual, porque cuando tú das las gracias de corazón, sin esperar nada a cambio, vas elevando vibración, energía. Entonces, me parece sumamente importante lo que has expuesto
sumamente importante, no solamente en el ámbito laboral, sino en varios ámbitos, como vuelvo a reiterar. Te agradezco bastante la disertación, muy interesante, conjuntamente con las anécdotas que has comentado, y bueno, estaremos a la espera de, digamos, de otras interesantes temas que puedas compartir con nosotros, ¿no? Esa era mi intervención en esta Bien, oportunidad. bien, Carlos, primero agradecerte tu participación. Sé que eres una persona muy agradecida porque nos conocemos y de hecho el agradecimiento mutuo ha hecho que nos podamos juntar más en esta etapa de nuestras vidas. Quizás en otras no estuvimos, eso es lo que les hablaba, ¿no? Un poco, ¿no? Eso de personas que de repente no le hemos agradecido hace como 20 años, pero de pronto, miren, reaparecen y uno tiene que tener la oportunidad de decir, el decir gracias es una oportunidad también. Ahora que se habla mucho de eso también, el tema de la oportunidad, ¿no? No desaprovechemos nunca una oportunidad de decir gracias. Eso también se los doy de consejo. Y claro, es un tema, las gracias son un tema, como han visto, que tiene una relación con las culturas y también porque por ende tiene relación con lo espiritual. El agradecer, o sea, es algo que desde siempre el ser humano ha dicho, de alguna manera, tengo que agradecer a alguien. Es una necesidad prácticamente, ¿no? Cuando el ser humano empezó a salir de las cuevas y vio lo que tenía a su alrededor, yo pienso que lo primero que ha debido decir es gracias. Gracias por salir de la cueva esa oscura en que estaba y por estar ahora apreciando todo lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El entorno. Muchas veces salimos, ¿no?, a la calle, no todo el mundo, pues, vive en un barrio que uno sale y el barrio está bonito, y ¿no?, salimos del barrio, está todo feo, pero aún en eso, y esto tiene que ver con algo que hablaba Isa, ¿no? Que íbamos a hablar, ¿no? El tema de los distritos, del patrimonio cultural, arquitectónico que tiene cada distrito, y que lo estamos destruyendo. Y aún así, con toda la destrucción que hay, Lima todavía tiene mucho que dar y tenemos mucho que agradecer a Lima. Nadie sabe, no sabe la ciudad en que tenemos la suerte de vivir hasta que vamos fuera de aquí. Y vivimos fuera de aquí. Que todavía hay cosas aquí, a pesar de todo lo que intentamos chancarnos y decir, la ciudad está fea, Lima la horrible. Miren, yo les digo una cosa, Lima tiene mucho, y es muy grande, y tiene muchas cosas que son muy apreciables, y lugares donde uno camina y trae a una persona de fuera, se lo digo porque yo lo he hecho, yo he llevado grupos de personas, de estudiantes y profesores españoles y franceses y de otras nacionalidades alrededor de Lima, y no vienen las cosas que les sorprenden a las personas. Ahí es donde uno aprende hasta tenerle aprecio al señor que vende moliente en la esquina, porque esas cosas no hay en otro lado. No hay. Esa cultura, hasta los... Miren lo que pasó con los cartelitos nomás, la tipografía chicha, ¿no? Antes, eso era, hace unos 30 años, eso lo teníamos, los chicha era despreciado. Ahora, es parte intrínseca de nuestra cultura y lo utiliza todo negocio, utiliza la tipografía chicha. ¿Por qué? Porque encontramos el valor que tenía, que tiene. Dentro de todo ese caos que había, supimos darle un orden y llevarlo a algo, a una oportunidad. Por eso yo regresé también a Perú. La gente me decía, estás loco, compadre, ¿por qué regresas a Perú? Regresé por esto, porque sabía que había una necesidad y que había una oportunidad en medio de toda esta situación. Siempre hay una oportunidad, hay que saberla ver. Y parte de esto es parte de lo que les he explicado hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, Si no, ya ahí tienen, como les he dicho, ¿no?, dónde escribirme. Si tienen ya algo más específico que consultarme, pueden consultarme cuando quieran. Y quiero, por supuesto, nuevamente agradecer a todas las personas que han participado en este webinar. Mira, Isa, dime. Sí, ahora que estoy escuchándote y me pongo a pensar, ¿no? Desde los inicios de la humanidad, o sea, desde que apareció el Homo, ¿no? Y se le conoce ya como toda la fase evolutiva del Homo hasta llegar al Homo sapiens, a la fecha, como que a veces me pongo a pensar, ¿no? Y en lo que te voy escuchando,
y veo cómo está hoy en día la sociedad y su relación con el medio ambiente, su relación con el planeta Tierra, y, y me genera esa pregunta, ¿no? O sea, hay personas muy importantes con mucho poder y todo, y que están con la intención y la ciencia y las investigaciones y etcétera, con el tema, están con este tema de querer explorar otros mundos, otros planetas. Y yo digo entre mí, quieren irse a buscar las posibilidades de irse a habitar otros planetas y se han olvidado del planeta Tierra. O sea, y me pregunto, ¿esta gente que está con esa idea realmente sabrá agradecer o habrá agradecido de que nació en este planeta y que durante millones de años este planeta pasó por una serie de cambios y aparecieron las primeras microorganismos vivientes en el mar, que es de donde procede la vida, y luego ya se conoce, ¿no?, la evolución de las especies y todo hasta nuestros días, y cómo han deteriorado el planeta y han malogrado el planeta, porque lo han malogrado, lo han dañado. Espero que no sea todavía, aún esperemos que todavía las cosas puedan revertir a nuestro favor a la humanidad. Y digo, ¿y dónde está el agradecimiento? O sea, ¿han agradecido, no han agradecido? ¿O simplemente han vivido, se han desarrollado, han obtenido dinero, poder, riquezas, qué sé yo, y ahora no les, ya me aburrí del planeta Tierra, me quiero ir a vivir a otro planeta? Sí, o sea, a ver, yo sí tengo algo que agradecer al tema espacial, ¿no? Agradezco la exploración, esa ansia de explorar y de encontrar nuevos mundos, digamos, o nuevas fronteras, no fronteras, digamos, espacios, ahora no sería fronteras, sino espacios, y la exploración por conocer, por saber, ¿no? Por saber y por de repente encontrar algo o cosas que nos pueden servir para acá, para la Tierra. Si es para servicio de nuestro planeta, me parece muy bien. Pero si es para simplemente poner una banderita y decir yo llegué primero, eso es un acto para mí totalmente egoísta. Por eso el agradecimiento se opone totalmente al egoísmo. El agradecer es algo participativo, el agradecer es algo comunitario. Por eso está en nuestras culturas ancestrales. Por eso los mochicas lo practicaban. No solo los mochicas, sino los chimús, hasta los incas. Y lo ves tú en las culturas aún, en las culturas autóctonas en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque es un tema de unidad. Por ejemplo, en África todavía existen también comunidades autóctonas donde se practican estos rituales de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es una cosa que incluye a la comunidad, es inclusivo. Todo el mundo participa. Más bien se ve extraño el que no participa. Todo el mundo tiene que participar. Entonces, eso es la importancia del agradecimiento también. Y eso, imagínate, trasládalo, como digo, a un entorno laboral, a un entorno empresarial, o a tu centro de labores. Entonces, va a fluir. Es una experiencia, imagínate, por eso que es importante retomar las enseñanzas de los pueblos ancestrales. O sea, la gente cree que no, que es una cosa que, ya fue el pasado, pero los conceptos que tenemos ahora, los conceptos que que estamos compartiendo, son cuestiones que también están en el pasado. Están ahí, ahí lo he demostrado, lo están viendo, ¿no?, en el webinar. O sea, yo no me he inventado nada, o sea, simplemente le han cambiado de nombre. Le han cambiado de nombre para venderlo, entre comillas, de una manera que no me parece mal, pero que hay que reconocer que los pueblos originarios tienen su cuota dentro de esto que llamamos, por ejemplo, habilidades blandas. Que este tema del agradecimiento tiene que ver con las culturas ancestrales, porque ellos ya la practicaban y simplemente las tenemos ahora y las podemos usar de ejemplo para nuestra sociedad actual y que no pase y no tengamos las preocupaciones que actualmente tenemos, ¿no? O sea, eso es el trabajo que estamos desarrollando aquí. Y con esto quiero agradecerte, Isa, de todo corazón, tu participación, tu colaboración, porque tus preguntas me han ayudado a poder enseñarle más a la gente que está participando aquí. Y quiero agradecer también a Joseph Navarro, ¿no?, del Centro Peruano de Teatro, perdón, porque fue quien me invitó, ¿no?, a participar en este webinar. Melanie Montenegro, que ha estado pendiente durante todo este tiempo, ¿no?, de que este webinar salga como ha salido. Me parece bien por el feedback que estamos teniendo, ¿no?, y el interés de las personas. Y como les he dicho, esto estará colgado después en redes y podrán revisarlo.
podrán repreguntarme si quieren. A mí me encanta que me pregunten, a mí me encanta, porque para mí eso es retribución. Que me pregunten, que me consulten, que me critiquen también. Que critiquen, que digan, no, a mí no me parece, no, estoy en desacuerdo con esto, y a partir de ahí, generar, y aprender todos. Yo no he venido a pararme, como le digo, yo cuando me sentaba con Saramago, yo me sentaba a su lado, él dijo, no, no te sientes enfrente, siéntate aquí a mi lado. Entonces yo le hablaba como si fuera mi amigo al lado, le decía, José, le decía, y a poco más no le daba una palmada al viejo en la espalda, ¿eh? Así estábamos. Y le preguntaba, y me acuerdo que una compañera me decía, Julio, no le preguntes tanto que lo vas a matar al viejo. Pero otro amigo mío, que coincidentemente era comunicador también, me decía, no, si estamos pagando el doctorado, me dice, hay que preguntarle, para eso, ya la mala, ¿no? Pero el tipo encantadísimo de responder todas esas inquietudes. Y una cosa, un detallazo, dejar a la prensa afuera. Todos los periodistas, no deja entrar ni un periodista, todos los periodistas afuera. Dicen, estoy dando clases, decían, respeten el aula, y los botaba todos fuera de acá. Aquí se viene a estudiar, no se viene acá. Ya después salgo y ya les respondo sus preguntas. Y así los tenía durante todo el tiempo que estuvo dando las clases. Bueno, con esto ya finalizo y nada más le dejo pues a Melanie que ya... Ahí está, bueno, mi amigo Edson. Saludos, Edson. Algo tarde, creo. No sé si estás todavía... Hola. Encantado también de tener Edson. Disculpen, me sumo a todos los agradecimientos a las personas que has mencionado y un especial agradecimiento a ti, Julio. Con Julio nos conocemos hace, no sé, 30 años, quizás. Sí, Edson. Más o Edson menos. es un compañero de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Somos de las generaciones antiguas. Cuando la facultad, como les decía Melanie, estaba en la Avenida Brasil. De ahí provenimos con eso. Eso es otro gran profesional, un gran profesional, mejor que yo, que trabaja ahora en comunicación y temas de salud. Cuando se publicaba en papel papiro, recién. Eso es lo que les contaba, pues cuando escribíamos en máquina, en esos papeles cuadriculados que nos dan, y cuando ya llegamos al periódico, ya había pasado porque ya había entrado la computación, ya ¿para qué escribías a máquina? Y todos esos cambios No, que sí, yo quería agradecerte, Julio, porque el tema me encantó, ¿no? Porque, digamos, a veces obviamos, ¿no es cierto? Obviamos cosas tan básicas, tan esenciales, ¿no? Como en la comunicación, como el agradecimiento, ¿no? Porque estamos viviendo en una sociedad cada vez más polarizada, cada vez más intolerante, donde no sientes que tienes que agradecer al otro, donde puedes obviar hasta el saludar al otro, Así es. ¿no? Hasta el resaltar lo que hace el otro, ¿no? Y entonces creo que más bien el agradecimiento, te estaba escuchando, así comenzaba la presentación, no discúlpame por ello, pero siento también que el agradecimiento, o sea, es como hasta darnos una recompensa a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo algo del otro, algo tan básico que puede ser su sola existencia, ¿no? Su sola presencia, su solo pasar y mirarnos y decir buenos días, buenas tardes, hasta luego, el que nos haya hecho un servicio, no es que porque le pagamos nosotros, entonces ya, ok, no tengo que darle gracias. Entonces yo creo que en una sociedad que por más que hay más vías de comunicación, más alternativas, ¿no? Desde las redes sociales, la inmediatez que tienen las redes sociales, pero creo que estamos cayendo muchas veces ya en un individualismo, ¿no? Que no reconoce la gratitud y que no reconoce, digamos, el feedback de las emociones, ¿no? Y de las emociones que nos pueden generar el solo hecho de que tengamos un cielo que mirar, un cielo de Lima, no es cierto, tan gris, pero algo habrá que agradecerle, ¿no? Sí. Algo habrá que agradecerle a ese cielo gris, o sea, algo nos reta, que quizás tengamos que nosotros ser más alegres, ¿no? Más comunicativos, porque el cielo quizás no es el cielo que uno ve en la sierra, en la selva, que ve en otros lugares. Y entonces nos lleva a que podamos ser más sociables, quizás. Entonces, muchas gracias, Julio, de verdad. Me ha gustado mucho escucharte, ¿no? Y me dejas con muchas reflexiones también. Muchas gracias. Gracias a ti, Edson, por tu participación, y la verdad que yo quería que me acompañes porque reconozco tu trayectoria profesional y como ser humano también, Edson, porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero por estas cuestiones del destino, no nos hemos podido todavía encontrar, tenemos una reunión pendiente. Y claro, evidentemente tu labor profesional aporta mucho, ¿no? a este webinar. Y quería hacer ahí una acotación justamente, ¿no? De este tema de la distancia, ¿no? Lo que nos está quitando y restando de humanidad,
por ejemplo, el trabajo a distancia, ¿no? El trabajo a distancia muchas veces corta esa parte del reconocimiento. ¿Cómo le reconoces tú a un trabajador que está haciendo algo bien desde una pantalla, ¿no? Estás todo el día simplemente trabajando, atendiendo llamadas, respondiendo llamadas, y yo tengo amigos que trabajan así, ¿ah? Y dicen, a mí me va muy bien todo, pero no saben, no conocen ni a su jefe. No saben las teleoperadoras, por ejemplo, ¿no? La gente que trabaja de teleoperador o de teleoperadora. No saben ni quiénes son. Las personas que trabajan también, no solamente en estos trabajos a distancia, sino también, por ejemplo, en Rapid. Esas personas van, vienen, van, vienen, van, vienen, y solo tienen tiempo de dejar un paquete e irse. A esas personas no les agradece nadie. Nadie. ¿No? Entonces, en todas esas cosas, como tú has dicho, nos invitan a la reflexión en este tema, ¿no? Y ya que somos comunicadores, nosotros tenemos una responsabilidad, creo yo, muy grande en el desarrollo, en el estudio y el análisis de estos temas, que parecen tan, a veces, banales y no lo son, ¿no? Como el tema, porque está en todo. Ahí lo hemos estado demostrando, fase a fase, cómo el tema del agradecimiento es importante no solamente en la historia de la humanidad, sino en nuestra vida cotidiana y también en nuestro entorno laboral. Así que esto, te agradezco de verdad tu participación, que estés aquí, ¿no? Y eso, muchas gracias. Y gracias a los demás. Y no sé si alguien más quiere participar, quiere decir algo. Y si no, le dejo pues el micrófono a Melanie para cerrar ya este webinar. Y como digo, con la promesa de mi parte de que quiero seguir pues realizando más estas conversaciones que yo creo que son muy interesantes, muy aportantes, tanto para mí como creo para ustedes. Y buenas noches. Hola Julio, no sé si me escuchan bien. Julio, Melanie, Isa. Buenas noches. Que compartir toda esta hora y algunos minutos más con nosotros sobre este muy importante tema. No sé cómo llegó la invitación a mi correo, pero me he conectado y me ha parecido increíble. Agradecele a Melanie. Melanie es la que... Escucha, Melanie, muchas gracias. Y bueno, me quedo con algo que decía Julio, que creo, desconectarnos, ¿no? A través de nuestros teléfonos, o no saber, no queremos saber nada del mundo, del otro, ¿no? Pero es bueno conectar. Y la gratitud por todo, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos los días. Y gracias por tu tiempo nuevamente, Julio. Sí, o sea, miren, por ejemplo, ahí tocando lo que estás diciendo, el tema, por ejemplo, de la gratitud también tiene que ver con la salud. Con la salud, ¿eh? Parece algo tan... Muchos de los males que nos aquejan es porque nos guardamos muchas cosas. Seguramente hay literatura también sobre eso, ¿eh? Sobre el tema de cuando nos duele la cabeza, o porque nos duele la garganta, o porque nos duele la espalda, y no sabemos por qué. No decimos, a veces es como dicen que muchas veces los dolores que tienen que ver con la garganta o el pecho tienen que ver con una dificultad de comunicar. Hay muchas personas que paran enfermas, paran con males, me duele esto, me duele aquello, y de repente es por eso, porque tienen cosas que no saben expresar. Yo me he dado cuenta mucho de eso, ¿eh? Que las personas que no expresan tienen problemas de salud. ¿Tienen algún problema de salud? Observen, ¿eh? Siempre hay gente que está para enferma, no se comunica, está triste, no come bien, no se relaciona bien con su entorno. Entonces, también tiene que ver con eso, con la salud. Yo creo que como Edson, que trabajan en esos, se desenvuelve en el tema de la salud, yo creo que es importante este tema, también trasladarlo, el agradecimiento, yo les diría, y podría concluir que es una medicina. Agradezcan que es una medicina. Agradezcan de verdad, que yo sé que al tiempo les va a proporcionar, no solamente les va a abrir puertas, sino que les va a mejorar su salud. Eso. ¿Alguna pregunta más? Un comentario. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Hola, Lisbeth. Te saluda Lisbeth. Sí, muchas gracias para empezar por la ponencia. Y bueno, más que nada, más que un comentario, es una propuesta tal vez para una futura idea para tu persona, para los arqueólogos, educadores, historiadores y comunicadores, quizá en que en un futuro podamos armar algún proyecto, se te ocurra, respecto al agradecimiento a la educación básica. ¿Por qué? Porque creo que todo parte de ahí.
tanto el decir por favor, gracias y disculpa, creo que son las 3 palabras mágicas que nos han enseñado desde muy pequeños y lo hemos ido perdiendo. Tanto este tema como la vergüenza y las inhibiciones o el miedo en la participación de las actividades que en el colegio, cuando éramos niños en general, no lo teníamos y conforme nos convertimos adultos empezamos a arraigarlo mucho más. Sería interesante ver eso, o sea, quiero que sepas que tienes a personas que sí se encuentran interesadas en el tema y pues por si es que alguna vez estás interesado en armar un proyecto de ese tipo, puedes contactarte con SPT, que yo creo que sí hay gente, como te digo, más que nada de estas carreras que sí nos interesan, o de cualquier carrera, y eso. Mira, con respecto a esto, es grandísimo lo que has dicho, grandísimo, grandísimo realmente. Lo he apuntado aquí. Mira, por ejemplo, yo hace poco, con un amigo que tiene una empresa de marketing, él decidió meterse, o está metido en el tema de turismo. Y nos juntamos y decidimos meter el tema del agradecimiento en un tour, digamos, en un taller turístico, ¿no? ¿Cómo se conectan esas cosas? Ahí nos rompimos la cabeza con mi amigo Ricardo y conseguimos realizarlo y nos fuimos a Huaraz, a un refugio que estaba como a 4.500 metros. Ahí dijimos, vamos a irnos con la gente y en el camino hablamos del tema del agradecimiento y lo relacionamos con el turismo, que tiene que ver con lo que estábamos conversando con Isa, el tema, por ejemplo, de patrimonio cultural, patrimonio arqueológico y, en este caso, en este tour que hicimos, patrimonio natural, que Perú ya saben que es, bueno, ya no les voy a contar, ¿no? O sea, entonces, hicimos este tour y la verdad que la experiencia fue maravillosa. Y no solamente por los que fuimos, sino a la gente que encontramos allá. Encontramos a unas chicas que estaban haciendo escalada. Allá a 4.500 metros se estaban preparando ellas porque querían escalar el Everest, esa era su meta. Y nos contaron sus experiencias de cómo habían llegado a querer realizar esa acción, ¿no? Y eso nos aportó mucho dentro del tour que estábamos haciendo, el taller que estábamos haciendo. Tuvimos la suerte, fue de casualidad prácticamente. Las encontramos en el comedor y comenzamos a conversar. Dos chicas eran de Colombia y una chica era de Perú. Primero comenzaron a contarnos la falta de apoyo que tenía para realizar esta tarea que querían hacer, y luego nos contaron sus experiencias, que fueron de verdad, maravillosas. ¿Ven cómo uno va encontrándose en el camino? Y esto es lo bonito, ¿no? Y van aportándonos ideas que van enriqueciendo y que me han servido, por ejemplo, para llegar hasta ustedes, ¿no? Esto fue, por ejemplo, con el tema de turismo. Y luego, una cosa que he estado viendo es en los problemas que están ocurriendo en los colegios, donde también se está dando cierta importancia a la comunicación. He visto que hay talleres de comunicación. Sin embargo, son talleres y son, yo diría, poco dinámicos, por lo que he visto, ¿no? Porque no enseñan algo básico que es comunicar. Entonces, si tú no estás enseñando a comunicar, entonces tú te puedes hablar mucho, yo te puedo hablar mucha teoría, ¿no? Que nos enseñaban, por ejemplo, en primero de media, lo relacional con el lenguaje, ¿no? Y hacemos una clase sobre eso. Pero eso no es solamente comunicar. Aquí hemos hablado muchas más cosas sobre ese tema, ¿no? O sea, de comunicación, que puede haber 2 libros acá en lo que hemos estado conversando. Entonces, me doy cuenta que hay un problema, por ejemplo, en el tema de buenos tratos. Esto tiene que ver con el agradecimiento también. A los niños no se les enseña a agradecer, no se les enseña a respetarse entre ellos, no se les enseña a tratarse bien entre ellos, y no se les enseña a tratarse bien entre hombres y mujeres. También hay mucho ataque. Y después nos sorprendemos cuando viene el tema, hablamos de género y cosas así. ¡Oh! No, ya van a meter la cuestión de género y parece que va a haber un incendio en la torre. Pero es importante porque están ocurriendo cosas en los colegios, esto se lo digo por experiencias que tengo a mi alrededor, que no son, que son problemáticas. Tema del bullying, tema de depresión, tema de malos tratos, tema de violencia física y verbal. Entonces, es muy importante desarrollar, yo creo, proyectos muy concretos para colegios, que es donde creo yo que es, por ejemplo, los colegios están enseñando mucho matemáticas, ciencias, para que los niños puedan salir posterior a la universidad y listo. Tenemos 100 niños que están en universidades, como algo numérico, listo. Estudian y se van, aprueban y se van. Y la parte humana
Se está dejando mucho de lado. ¿Qué pasa? Entonces, cuando el niño entra en la universidad, entra no maduro en ese aspecto, en el aspecto conductual, en el aspecto comunicacional, y he visto niños que no saben ni exponer, no saben hablar. O sea, yo estaba en un colegio donde decía, yo me los jalo a todos, porque no podía hacer una mediana exposición sobre un tema pequeñito. Le das un tema pequeñito y dices, ya, háblame sobre determinados deportes, háblame sobre determinado capítulo de la historia pequeño, y cuando lo explican mal. No sé, piensan que es una broma, se ríen, no tienen los movimientos gesticulares adecuados. Entonces, eso se lo llevan a la universidad, y eso se lo llevan luego a su centro de labores, se lo llevan a sus empresas. Y entonces ahí es donde empezamos a tener esas desconexiones, que muchas veces dice, ¿por qué no nos entendemos como sociedad? Porque no hay base. ¿Por qué no se entiende la comunidad con el empresario? ¿Por qué hay problemas sociales? Porque no hay una base de comunicación. No nos queremos entender, no nos entendemos y encima nos violentamos. Entonces, por eso es muy importante desarrollar proyectos, como has dicho, Lisbeth, en ese sentido. En los colegios, en las universidades, en los centros de trabajo. Y no hablo, como digo, de fiestas, de premios, del empleado del mes. Todo eso está bonito, pero hay que cambiar, hay que darle un giro. Y para eso tenemos nuestra creatividad. Para eso también existe el trabajo interdisciplinar. Por eso es bonito que esté una persona que trabaja en arquitectura. Por eso es bonito que haya unas personas que trabajan en el tema financiero. Por eso es bonito que haya gente que trabaja en la salud. Todas esas cosas pueden aportar en un proyecto. Sí, yo creo que desde este tema hay que apuntarlo, Melanie, para desarrollarlo de una manera más concreta y de repente hacer un proyecto concreto que se puede llevar a diferentes, por ejemplo, a gobiernos locales, se puede llevar a empresas, que sea un dinámico, ¿no? Que pueda adaptarse a colegios, ¿no? Muy, muy, muy importante, muy importante. Se han dado cuenta lo importante que es este tema, partiendo de una cosa sencilla, del tema del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es una parte de la columna vertebral intrínseca de la comunicación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más se les ocurre? Yo estoy llano a los proyectos que quieran hacer. Me encanta. Por eso trabajaba también en la Universidad Católica, porque ahí me encantaba, porque ahí se hacen proyectos varios, ¿no? Muy relacionados con el medio ambiente, las energías renovables. La verdad que estamos ahora desarrollando un proyecto también muy lindo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con el juego, por ejemplo. Lo que yo le escucho a Lisbeth y le agradezco a Lisbeth que haya mencionado ¿no? de involucrar a los arqueólogos en este tipo en estos proyectos. ¿Por qué? Porque en lo que yo recuerdo desde mi formación como estudiante de arqueología y luego ya de haber salido ya a ejercer como arqueóloga, propia y ajena, ya les voy diciendo a todos los que son comunicadores, en el caso de nosotros los arqueólogos tenemos un gran problema, adolecemos de un gran problema. No nos sabemos comunicar entre arqueólogos, primero. Entonces, hay una falencia ahí a nivel de la comunicación interna en las organizaciones culturales donde están trabajando los arqueólogos. Llámense proyectos arqueológicos de todas sus diferentes presentaciones, ¿no? De acuerdo a su naturaleza, en las empresas de arqueología y Ministerio de Cultura, Colegio de Arqueólogos. Entonces yo he podido darme cuenta, ¿no? De que hay un gran vacío en el tema de la comunicación, en el caso específicamente de los arqueólogos, ¿no? Y he podido revisar en redes sociales, por ejemplo, cuando el Colegio de Arqueólogos emite un comunicado o cuando hay este tema de los procesos electorales para elegir a las nuevas autoridades, no se imagina lo que yo he venido leyendo. Y es más, yo he sido parte también de, hace ya algunos años atrás, parte del proceso electoral, cuando yo formaba parte de una de las listas, ¿no? Para que estábamos candidateando para, ¿no? De verdad que era terrible todo lo que escribía mucha gente, muchos arqueólogos,
Y yo decía ni siquiera se puede dar una comunicación alturada, debatir ideas de manera alturada. Entonces yo empecé a darme cuenta y dije, no, acá hay un problema crítico severo entre los arqueólogos. No sabemos comunicar. Entonces, y si eso pasa en comunicación interna, imagínate, en la comunicación externa con nuestros diversos públicos, ¿no? O stakeholders también. Entonces, eso ha generado una serie de problemas en el gremio profesional de arqueólogos y que hoy en día, lamentablemente, como le he dicho a varios de mis colegas, lamentablemente la figura del arqueólogo peruano hoy en día está así. Sí, sí, sí. Sí, por ese vacío. En general, yo noto que hay un desprecio que no es bueno. No creo que sea culpa exactamente, ¿no? de los arqueólogos, pero hay un desprecio a las ciencias sociales, en general, ¿no? Hay un demérito tremendo a las ciencias sociales, a las humanidades en general. Hay un desprecio que podemos culpar nosotros mismos, pero por ejemplo ese tema también de la culpa también es algo que analizar, ¿ya? Porque no creo que deba llamarse culpa, ¿ya? Somos también esta sociedad es muy buena para culpar. O sea, la culpa la tienes tú, la culpa la tiene él, la culpa la tiene, como por ejemplo con el partido de fútbol de ayer, ¿no? Todo el mundo se echa la culpa, ¿no? La culpa de él, la culpa la tengo yo, ¿no? Entonces, la culpa no la tiene nadie. La culpa, no hay culpa, sino es mal trabajo, mala comunicación. No fluye, pero no es culpa de nadie, porque si ustedes no saben, si entre arqueólogos no saben, si las empresas de arqueología no lo saben, si el MINCUL no lo sabe, entonces ¿cómo articulamos? Es imposible. Entonces hay que generar esa articulación. ¿Y cómo? Trabajando estos temas. Ahora, ¿pero cómo lo metes? Porque ahora tú vas y parece que te mira como si fueras un chamán, un médico brujo. Digo, que hablar, buenos tratos, comunicación. Uy, no, ¿qué va a hacer? Tenemos que entrar en su lenguaje para común y crear manuales. Es decir, mira, esto es el manual y estas son unas reglas que tenemos que seguir todos los estamentos que estamos participando en este proyecto, por ejemplo, ¿no? Desde aquí, enseñar, por ejemplo, decir, miren, por ejemplo, cómo nosotros los arqueólogos hemos encontrado que las culturas trabajaban el tema del agradecimiento desde el año 700 después de Cristo, estaban ya, bla, 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 no sé qué, como sustento a lo otro, y así, concadenando, hasta llevarlo a la parte empresarial, porque el empresario va a decir, no, me está diciendo, eso no lo entiendo. Entonces, ¿cómo lo articulo? ¿En qué lenguaje le explico yo para que él me pueda entender que eso también es un valor agregado para las metas que ellos se han propuesto, para el propósito que tenemos? Y el MINCUL igual. Todo el mundo te va a decir, bueno, ¿yo qué gano con esto? ¿Y yo qué gano con esto? ¿No? Siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué gano? Eso también son conductas que hay que cambiar. ¿Qué voy a ganar? Y lo ven como metálico, como posicionamiento, como poder. Todo ese tipo son cuestiones que hay que ir analizando, pero para llevarlo a una cuestión práctica, y una cuestión práctica, por ejemplo, es un manual. Yo ahí en España, por ejemplo, creo que a veces hay exageran, ¿no? Pero hay un manual para todo. Hay manuales para todo. O sea, uno va a una oficina, digamos, manual de buenos tratos, manual de no sé qué, manual de los medios de comunicación. Iba a la radio, manual de la comunicación, no sé cuánto. Ahí se sobraban. O sea, yo me puedo traer 100 libros allá, creo, de manuales que teníamos. Y sí, están bien, pero muchos se apolillaban, ¿eh? Hay que llevarlo a lo práctico. Por eso que este tema del agradecimiento tiene eso a su favor, que es algo práctico, es algo que tú puedes tocar y que puedes sentir, percibir inmediatamente. Eso es importante. Entonces yo creo que ahí, en tu centro, tú puedes ir practicando quizás poco a poco estas dinámicas, crear tus propias dinámicas y ponerlas en práctica y ver, ¿no? Y lo otro es, de repente, crear entre las partes que estamos aquí un proyecto que pueda servir tanto para tu centro, como para las empresas, como para los centros de salud, como para los colegios, como digo, que sean algo dinámico, es importante, ¿no? Y tenerlo ahí. Y no estamos, como digo, inventando la pólvora. Está ahí, pero hay que ya llevarlo a tierra, ¿no? Porque eso es lo que espera la gente de nosotros, ¿no? Practicidad, ¿de qué me va a servir? La comunidad, por ejemplo, todavía les tienes una foto bien bonita ahí, ¿no? Esa comunidad ahí te va a decir, ya, ¿qué
voy a ganar yo? ¿Qué voy a recibir? ¿En qué va a mejorar el desarrollo de mi comunidad este tema? Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, Julio, creo que esas han sido todas las preguntas, todos los comentarios. La verdad, ha sido muy interesante la ponencia, me llevo muchas cosas. Me has hecho reflexionar en muchos ámbitos con respecto al agradecimiento que en realidad yo no había tomado tanto en cuenta como el hecho que mencionabas hace un momento de que en los colegios no se enseña mucho esto y la verdad es muy cierto. Yo tengo una hermanita menor que hace un par de años yo llevaba al colegio y yo suelo decir como mucho esto de buenos días, buenas tardes, muchas gracias, que tenga buen día, hasta luego. Y no suelen responder las personas. Entonces mi hermana me quedaba mirando y me decía, ¿por qué agradeces? ¿Por qué das los buenos días si ni siquiera te responden? Y yo lo que le decía era, me nace hacerlo, o sea, me nace tal vez decirlo o con una sonrisa tal vez. Y ella me decía, pero no te responden, ¿para qué lo haces? Y entonces ella empezó a hacerlo y empezó a sentirse mejor. Y ahora es algo que ella hace y cuando ve que alguien o algún primito o alguien cercano a nosotros no lo hace, le dice, hazlo, intenta. Entonces, de cierta manera me has hecho como reflexionar en todo esto con respecto al agradecimiento, que no, que no había profundizado tanto. Y la verdad te agradezco muchísimo por eso. Creo que ha sido una maravillosa ponencia en general y me llevo muchos puntos con los cuales sí definitivamente tengo que reflexionar. Y agradezco muchísimo a cada uno de los participantes que ha preguntado o alzado su mano para agregar algo en relación al tema. La verdad ha sido muy interesante, pero estamos llegando al final, ya ha sido un enriquecedor webinar y les agradezco muchísimo su participación y su compromiso. Muchas gracias, Julio, y gracias a cada uno de los participantes. Espero volver a verlos en otro webinar y encontrarnos pronto en futuros eventos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes. ¿Saben? Espero verlos de nuevo. Sí, en el chat Gracias. del Zoom estoy dejando una pequeña encuesta para que puedan brindarnos su opinión y saber qué otros temas les gustaría que tocamos en futuros webinars. Muchas gracias. 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 Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias Edson. Gracias Giselle. Todas las personas. Gracias Melanie. A todas Leslie. Bueno,